una modificación reciente y que creo que estará pues, en continuas modificaciones en el futuro. Y la hemos pensado pues, en dos partes. Va a haber una inauguración que se agradece muchísimo por parte del Ministerio de esta jornada y que luego además quedará con nosotros para intercambiar información que es interesante creo que para todos. Y una exposición breve de 10, o sea, de 20-25 minutos para contextuar un poco el marco normativo que vamos a tratar. Y luego la segunda parte de la jornada pues la vamos a dedicar en una mesa redonda en la que con nosotros están las principales asociaciones que representan al sector, pues para que compartan con nosotros un poco pues, las inquietudes que les llegan pues, de sus asociados y con la gente que intercambian o están en comunicación. Bueno, pues yo no me quiero entretener más, vamos entonces a proceder a esta primera parte y voy a ceder la palabra al representante del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que insisto que agradezco un montón que pueda estar con nosotros hoy. Él se llama Alfredo Garzón Gómez, es ingeniero industrial y él es el responsable de un área que existe en el Ministerio sobre eficiencia energética en los edificios. Pues por sus manos pasa el futuro, ¿no? o las posibles modificaciones que tengan tanto el RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, que es lo que vamos a tratar hoy, y el Real Decreto de Certificación Energética de Edificios, que como sabéis pues, tiene muchísimo protagonismo con todo el tema de las ayudas que se apoyan en él. Pues yo voy a dar la palabra a Alfredo para que pueda dar la inauguración del acto y agradecerte que estés con nosotros, Alfredo. Muchas gracias, Arcadio. Bueno, agradeceros a vosotros que nos invitéis a inaugurar la jornada del RITE, porque para nosotros, bueno, es nuestro día a día y que podamos estar aquí contando las novedades y últimas noticias que podamos tener, pues es muy importante estar en contacto directo con el sector y veros y, bueno, sobre todo ahora veros, porque la verdad que sea presencial ayuda mucho. Porque bueno, en casa se hace algo, pero aquí el darnos la mano y hablar y demás y conocernos personalmente, pues ayuda un montón. Lo primero que quería hablar, bueno, es poneros al día de cómo está la situación del RITE, la revisión, la última revisión y la futura revisión que tenemos pendiente por hacer. Como sabéis, se ha hecho bueno, no sé si sabéis, pero se ha hecho en dos fases. La primera fase que terminó con la publicación del Real Decreto 178, ahora este año, que fundamentalmente recogía elementos de transposición de directivas y, bueno, alguna actualización que necesitaba el RITE muy imperiosamente. Tenemos pendiente de este Real Decreto sacar un documento de preguntas frecuentes que han surgido durante estos meses, dudas recurrentes y publicar este documento de preguntas frecuentes para aclarar algunas de las interpretaciones que se puedan dar al RITE. Posiblemente en diciembre podamos tener ese documento publicado. Y respecto a la fase 2 de revisión del RITE, la teníamos prevista terminar este año, principios del que viene, pero se nos ha hecho imposible por, bueno, aparte de la pandemia y demás, las prioridades del Ministerio en este año han sido los planes de recuperación, de ayudas, etcétera, y entonces los recursos son limitados y ha tenido que posponerse pues un año más o menos, el calendario que teníamos previsto. Entonces, aproximadamente, bueno, en 2020 lo arrancamos, hicimos unos grupos de trabajo que venían de la Comisión Asesora del RITE, en la que muchos participasteis, de los que estáis aquí sentados, y eso es la base con la que el Ministerio va a trabajar y va a volver a convocar estos grupos y va a volver a poner en marcha la revisión del RITE, en la que va a haber una revisión mucho más profunda de todos los aspectos que incluyen, no solo la transposición de la directiva. Entonces, intentaremos relanzar estos grupos a principios del año que viene, volver a convocarlos y ya poder sacar un texto de RITE, audiencia pública, aproximadamente a finales de verano del año que viene, finales de verano. Y con ello, pues ya la tramitación que lleva en el Ministerio y en Europa, el texto reglamentario, y a lo mejor a principio de 2023 podría haber un nuevo texto del RITE. Ese es nuestro calendario y el que queremos ceñirnos. ¿Qué queremos, bueno, qué quiere el Ministerio que sea el nuevo RITE? Pues
aparte del instrumento de referencia que es ya en el sector de climatización y refrigeración, pues que sea una palanca principal para todos los objetivos que tiene España y Europa en descarbonización y en eficiencia energética en todo el sector de la climatización y la refrigeración. Porque sin un instrumento reglamentario claro, conciso y que contribuya a esos objetivos, pues no se puede hacer. Entonces, que sea ese instrumento que todas las instalaciones tengan que seguir para contribuir a esos objetivos de energías renovables y de eficiencia energética. Em, ¿Qué se puede esperar que incluya este nuevo RITE? Pues bueno, ahora se están negociando unas modificaciones de las directivas de eficiencia energética, de energías renovables y de eficiencia energética en edificios que seguramente influirán en el RITE y todo lo que nos venga de Europa pues habrá que incluirlo también porque es obligatorio. Pero además, todo el trabajo que hicieron los grupos en 2020, los grupos de trabajo de expertos y de técnicos de las comunidades autónomas, pues han puesto de relieve muchas de las necesidades que tiene el texto actual y que hay que revisar. Una de ellas es la intervención sobre edificios existentes, porque el RITE y y el código técnico, sabéis, que es muy bueno para regular edificios nuevos y grandes reformas, pero para edificios existentes tiene su parte de mantenimiento, inspección, pero no incluye requisitos. Desde Europa nos van a venir requisitos a edificios existentes que no se reformen, y entonces tanto el código técnico como el RITE tendrán que reflejar estos nuevos requisitos. Habrá que ver cuáles son, todavía no lo sabemos. En diciembre eh, Europa publicará el primer borrador de la directiva de edificios y seguramente tenemos la primera pista. Pero eso es uno de los elementos fundamentales que deberá incluir el nuevo RITE. Por otro lado, también elementos de digitalización para control de las instalaciones, para el registro de las instalaciones, mantenimiento, etcétera. Es otra de las patas fundamentales que también tendrá el nuevo RITE. Y luego, como he dicho, todos los requisitos de energías renovables y eficiencia energética que tendrán que actualizarse y algunos ser más ambiciosos pues para contribuir al objetivo global que tiene España para ese sector. Y, y bueno, esto es todo lo que quería comentar ahora. Seguro que en la mesa redonda salen mucho más temas relacionados con estos y otros que podemos contribuir a aclarar. Muy bien, pues muchas gracias al Alfredo por compartir esto con nosotros. Y entonces vamos a pasar ahora a la parte de la ponencia. Vamos a exponer en 25 o 30 minutos, pues un poco de forma más precisa estas modificaciones que ya tiene el RITE en vigor, porque creo que ha sido a finales de julio cuando se ha entrado en vigor. Y para ello, pues lo va a hacer Ricardo García San José. Ricardo García San José trabajó como instalador desde 1990 y se ha dedicado en la ingeniería que ha fundado Factor 4. Ricardo, pues yo creo que todos lo conocéis, es el vicepresidente del Comité Técnico de ATECIR y es la persona, digamos, dentro de la asociación que representa a la misma en estas comisiones asesoras que dijo Alfredo y que está en continuo enseñanza, ¿no?, de toda la reglamentación que afecta a los edificios. ATECIR, que es la asociación que él representa en su comité técnico, es una asociación de técnicos española de climación y refrigeración, aunque nuestra actividad no es solo española, sino que también tenemos una actividad comunitaria porque somos REVA y también una actividad internacional porque somos miembros y participantes de muchos de los consejos de Fallar. Y pues es una asociación que intenta representar o su misión es defender los intereses de los técnicos de climatización. Y lo hace de forma desinteresada porque es una asociación que es sin ánimo de lucro. Tiene más de 1.600 asociados y su potencial, digamos, es que tiene agrupaciones y está en contacto con todos los territorios de las comunidades autónomas. Sabéis que muchas de las transferencias del RITE están delegadas a las comunidades autónomas y es importante conocer pues, también la casuística de cada una de las comunidades. Tiene más de 1.600 socios y creo que los últimos datos que tenemos de las acciones es que ha tenido contacto con más de 4.000 técnicos en una época como pandemia, como esta que hemos vivido de la pandemia.
Pues Ricardo, cuando quieras, podemos escuchar tu intervención. Vale, bueno, pues nada, buenos días. Lo primero, se oye bien, porque desde aquí arriba, como no tenemos el pinganillo, parece que no se oía suficiente. Bueno, yo un complemento simplemente a lo que ha comentado Arcadio y desde el Comité Técnico, realmente en ATECIR lo que nos une es compartir conocimientos. En todos los asociados sabéis que hay de todo tipo de, o sea, tanto instaladores, fabricantes, ingenierías, y realmente nuestro objetivo fundamental es lo que más nos anima, pues es situaciones como la de hoy de intentar compartir nuestros conocimientos. Luego, en cuanto a la presentación, pues le había estado dando vueltas y yo creo que en 20 minutos difícilmente vamos a entrar a qué es lo que hay, qué es lo que ha cambiado, que además supongo que es conocido de todos. Entonces a mí me ha parecido mejor empezar haciendo una reflexión de qué es el RITE, dónde está englobado y cómo hemos llegado hasta aquí. Como ha comentado Arcadio, yo trabajé de instalador del 82 al 90 y yo he vivido desde el RICAS, o sea, me ha tocado trabajar con todos. Como instalador trabajé con el RICAS y luego como ingeniería he trabajado con el RITE del 98 y el RITE del 2007. Y entonces eso es un poco lo que os quiero comentar. La evolución creo que es de todos conocida. El problema es que antes del 81 no había reglamentación. Entonces esa fue la primera. Y en otro tema que nos ha adelantado también ahora Alfredo, es difícil, o sea, una legislación no se hace con carácter retroactivo. La única que habló de instalaciones existentes fue la del 81 porque no había reglamentación previa. Desde entonces ya no se ha ido hablando hacia atrás, pero quizás es el momento de reflexionar si tenemos que hacer cosas hacia atrás. Y otro tema, como los técnicos somos muy vagos, hablamos en acrónimos, pues en el año 81 hablábamos de las ITIC, Instrucciones Técnicas Complementarias. El RITE del 98, su obligación fue cumplir las directivas europeas, en concreto aquella era el programa SAFE, y ya entonces en aquel momento hablábamos de las ITE. Y en el año 2007, que fue la directiva del 2002, que fue todo el cambio normativo en España con la certificación energética de los edificios y el código técnico, pues ahora simplemente hablamos de las ITE. Y aunque cada vez que nos reunimos hablamos del nuevo RITE, no es el nuevo RITE. Ha habido dos modificaciones del RITE desde 2007. Y lo que ahora llamamos fase 1 realmente es la segunda modificación. Bueno, pues este es el entorno donde está lo que en este momento hacemos. ¿Qué dificultades tiene el RITE? Para mí creo que la mayor es esta, es reglamento de instalaciones en los edificios. Como es de instalaciones, corresponde a la seguridad industrial. Resulta que no es tan sencillo como los reglamentos de seguridad industrial. El reglamento de baja tensión le preocupa la seguridad, el reglamento de gas le preocupa la seguridad. Entonces, la forma de redactarlo es cómo hay que hacer las instalaciones para que sean seguras. Pero es que resulta que este está englobado también dentro de la edificación y ya desde el principio intervienen dos ministerios en su redacción. Y desde el principio, como el RICA salió con las crisis del petróleo de los años 70, pues el primer avance fue que el RITE, en este momento, no le preocupa solo la seguridad. La seguridad es uno de sus tres pilares, pero le preocupan los otros dos que le manda la LOE, que son calidad y eficiencia energética. Y esto entonces nos lleva a una legislación bastante compleja, bastante difícil de discutir previamente y luego pues de aplicar nos encontramos con que nos afectan bastantes cosas. Otra idea también fundamental, siempre hablamos del LOE, Código Técnico, RITE. Bueno, pues el RITE no deja de ser simplemente el documento H2 del Código Técnico. Por lo tanto, la LOE entra, el Código Técnico entra directamente en él y también luego la parte que corresponda a seguridad industrial. Otro aspecto que yo no sé si se ha llegado a ver convenientemente y en lo que nos han adelantado ahora queda claro, lo que se le aplica a la LOE está bastante claro, el RITE forma parte del edificio y el proyecto es el del edificio, no el de la instalación. Cuando se está haciendo un edificio hay que hacer todos los componentes de ese edificio y todas las instalaciones. Ahora, ¿qué sucede? Por eso, aunque parezca mentira, el proyecto de instalaciones se entrega a obra acabada. No porque se entrega a obra acabada, sino porque la administración supone que ya está dentro del proyecto de arquitectura y aquel que tenga que mirarlo, ahí tiene la documentación. Yo creo que por desgracia muchas veces vemos cómo están desarrolladas las instalaciones en los proyectos de arquitectura y vemos que, bueno, pues que por desgracia fallan bastante. Pero la lógica es correcta. Dice, oye, no me dupliques el proyecto, ya lo tengo ahí. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el edificio se acaba, el responsable del mantenimiento ya no es el promotor. Y si tengo instalaciones, edificios con instalaciones individuales, la responsabilidad le pasa al usuario.
Entonces la administración, para poder controlarlo, dice, ahora sí, ahora quitas el capítulo RITE, me lo registras aparte y yo podré hacer el mantenimiento y las inspecciones correctamente, pero el proyecto venía al principio. Bueno, pues siempre que haya obra nueva o rehabilitación, está claro, está dentro del proyecto de arquitectura. Pero ¿qué pasa cuando reformamos solo la instalación? No hay proyecto de arquitectura. Y estamos en un momento que yo creo que esto hay que volverlo a reflexionar y ver cómo se ataca los proyectos de reforma exclusivamente de instalaciones. Y simplemente es una afección por estar dentro de la LOE. Hay más todavía. Una que a mí me parece importantísima. ¿Qué pasa con los instaladores? Pues es que todos los reglamentos de seguridad industrial lo tienen muy claro. La instalación la hace un instalador. Pero ahora me voy a la LOE, busco al instalador y no lo encuentro. Esos son los agentes de la LOE. Proyectista, director de obra y director de ejecución de la obra. Y dice, oye, el instalador, que es imprescindible, bueno, pues nos ha creado un problema, por ejemplo, en fontanería. Ahora el instalador de fontanería no sabemos dónde está. ¿Qué sucede? Oye, perdonad, necesito, no me he traído el vaso de agua. Gracias. Sírvete más. Claro, te pido más. Bueno, pues que el instalador entra debajo del contratista. O sea, es el promotor el que le subcontrata. Y esto yo creo que nos da un problema porque el enfoque de seguridad industrial es uno y el enfoque de LOE es otro. Y el código y el RIT está donde está. Bueno, pues son temas que habrá que arreglar. No solo eso, es que resulta que una instalación tan sencilla como esta, pues hay 3 instalaciones: fontanería, electricidad, combustible, más la del RITE. Se pone en marcha, hay que mantenerla. Bueno, pues como yo digo, eres mucho más o eres de Bilbao. Entonces ahí, bueno, lo he puesto el chascarrillo, lo importante a mí me parece esto. Una instalación térmica son la producción, distribución, emisión, control, energías renovables, todo lo que se te ocurra. Tengo que hacer la previsión de la legionela y todo esto está dentro del RITE. Bueno, pues creo que vemos la dificultad de legislar y la dificultad de intervenir en este tipo de instalaciones. Todo nos afecta, no digo ahora nada, el tema de los gases fluorados, bueno, pues esto afecta a cómo hay que tratar el RITE. Esas son las dificultades. Todavía tenemos más. Ahora todos estamos embarcados en conseguir para el 2050 las emisiones neutras. ¿Y esto qué se ha hecho? Pues nos ha venido la legislación y dice, espera, yo no sé si cumples porque te gusta o porque no te gusta, te saco el documento H0. Y el documento H0 dice, todo lo que hagas nuevo tienes que hacerlo con esos consumos como máximo. Y esos consumos como máximo son aquellos a los cuales el edificio afecta. ¿Cuáles son? Calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, ventilación e iluminación. Porque a la iluminación también puedo jugar con la luz exterior. Solo en viviendas me quitan la iluminación porque el legislador es consciente de que no lo puede controlar. Pero para el resto de edificios tengo que meter esos consumos, esos que veis ahí, he puesto unos números gordos de por dónde andamos, energía primaria total y no renovable. Bueno, pues esto es un cambio muy, muy fuerte. También estamos hablando de H4 y demás, yo creo que este es el mayor cambio que hemos tenido últimamente. También afecta a obra nueva. La rehabilitación me dejan otros valores superiores. Pero si quiero que los edificios sean casi cero, que es lo que me están obligando, esos son los objetivos que tengo que cumplir. Bueno, pues aquí se mueve el RITE. Pues si ahí se mueve el RITE, ¿dónde entra? Pues ahora hay que analizar el edificio en su conjunto. Cuidado, otra situación que también pasa, siempre dicen, es que esta instalación consume mucho. Digo, no, demanda el edificio. Y el ejemplo más evidente es que una caldera de 28 kilovatios de gas sirve lo mismo para un apartamento de 40 metros cuadrados o para un unifamiliar de 200. Sin embargo, cuando miro al final de año los consumos, ha consumido mucho más el unifamiliar. Y oye, si la caldera es la misma, claro, porque el primer paso es cuánto demanda el edificio. La instalación le entrega al edificio lo que el edificio pide con el mejor rendimiento posible. Y luego esto podemos ayudarle integrando renovables en el edificio. Todo lo que me quiten las renovables no se lo pido al suministrador exterior. Y eso está legislado. ¿Cómo? Energía final. O sea, consumo del edificio H0. Edificio H1. Instalaciones H2. RITE. Y renovables H4, H5. Bueno, pues así hay que contemplar el edificio. No puedo pensar en la instalación por un lado, el edificio por otro. Digo, no, todo es un conjunto y si no, no vamos en la dirección que queremos ir. Y como veis es bastante complicado. Bueno, pues
este es el entorno. Ahora vamos a ver cuál ha sido el cambio en la fase 1 y por qué. Pues el primer cambio es que estaba obligado, además por un motivo evidente. Yo creo que igual habéis tenido incluso problemas en obra, que estaba hecho el proyecto conforme al RITE, se pedía la enfriadora o se pedía la UTA para obra y te decía el proveedor, no te la puedo dar porque tengo que cumplir un reglamento europeo que es más exigente que el RITE. Y yo no te puedo vender lo que Europa no me deja. Bueno, pues el RITE tenía muchísima urgencia en todo lo que entraba en confrontación con los reglamentos europeos, por lo menos actualizarlo. Entonces empiezas a mirar los reglamentos europeos y vemos dos líneas, lo que llaman etiquetado energético. El etiquetado energético es informar al pequeño usuario de lo que está comprando. El etiquetado energético pueden darme una letra mala. ¿Qué ha pasado? Que con los electrodomésticos A funciona muy bien. Si en una gran superficie hay electrodomésticos A o G, todo el mundo compra el A. Y como eso fue evolucionando, ahora resulta que estamos en A++, ya todo es verde, bueno, pero el usuario no suele comprar los equipos de la instalación, se lo hace un instalador o se lo hace un proyectista, el que corresponda. Bueno, pues eso es hasta 70 kilovatios. Pero por encima de ello está el diseño ecológico. El diseño ecológico, si el fabricante no lo cumple, no le dan el marcado CE. Y si no le dan el marcado CE, no puede salir al mercado. Pues esta era la situación en la que estábamos. Perdonad. Entonces veis ahí en la segunda columna, creí que aquí había, bueno, ratón, no importa. La columna que coge debajo del verde, esa es la clave. Hay todos los equipos que podamos pensar en nuestras instalaciones. Enfriadoras, bombas de calor, calderas, unidades de tratamiento de aire, bombas, ventiladores, y todos tienen que cumplir ese reglamento. ¿Qué pasaba? Que esas exigencias son mayores que las que pedía el RITE. Pues lo único que ha hecho el RITE, evidentemente, ni nos lo tenían que haber dicho, porque era de obligado cumplimiento. Dice en el RITE, cúmplase diseño ecológico. Ahora, como veis ahí, la gama de potencias es muy alta. Calderas hasta 400 kilovatios, enfriadoras hasta 2000, pero dice, oye, ¿qué pasa si pongo una caldera de 600 o una enfriadora de 3000? Pues entonces el RITE simplemente ha dicho que aquellas potencias que sean superiores a las que están legisladas por reglamento europeo, como mínimo, cumplan ese diseño. Bueno, esto para los fabricantes puede ser un problema, pero también parece lógico. Digo, hombre, a un equipo de mayor potencia no me pidas menos. Y yo creo que podríamos decir, esta es la fase 1. Como afecta a muchos equipos, ahora vais leyendo los cambios del RITE y os vais a encontrar eso en un montón de capítulos. Bueno, pues ya de eso no comentamos más. Más cambios. Bueno, pues es que es evidente. Si me tienes que demostrar que cumples el HE0, el arquitecto me dirá cómo hace el edificio, pero necesito saber el rendimiento de la instalación. Bueno, yo creo que esto, aunque no tan claro, ha subyacido desde el RICAS del 81. Me decían, dime el consumo de la instalación. Pues yo para decirte el consumo tengo que saber cuál es el rendimiento. Pero por si acaso, ahora lo han dejado clarísimo. En el proyecto tienes que justificar el sistema que decides y tienes que calcular el rendimiento de la instalación. Es coherencia con lo que hemos visto antes. Si tienes sistemas de refrigeración, nos remiten al TEWI y añaden las instalaciones de distrito. Pero la instalación de distrito, digo, la central estará en algún sitio, pero yo me voy a conectar en ese punto. Pues de ese punto para adentro tengo que cumplir RITE. Más cambios que me parecen los más evidentes. ¿En qué hemos fallado muchísimo en nuestras instalaciones? Exceso de potencia. Bueno, pues para que no haya exceso de potencia, el legislador ha dicho, bueno, voy a tratar de ajustártelo. Entonces, ¿cómo me lo ajustan? Diciendo, no calcules en invierno con más de 21 grados y en verano con menos de 25. Antes había una horquilla que igual me podía llegar a 23, me salía a mayor potencia. O en 25 bajaba a 20, dice, no, 21 o 25. También cuidado que yo estas veces veo que hay errores. Eso es para una actividad como la que tenemos ahora, sedentaria. Si tu local es otro, vas a la 7730 y calcula la temperatura. Lo único que me dice es, coge la horquilla mayor, o sea, la menor temperatura en invierno y la mayor temperatura en verano para las condiciones de confort. Y el siguiente paso, la potencia la tengo como diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior. Bueno, pues también me dicen la temperatura exterior la vamos a limitar a los percentiles 1 y 99%. Solo para edificios, no sé, hospitales, me lo abren la horquilla al 99,6 o al 0,4. Bueno, pues de esta manera ya me están limitando en proyecto la potencia que pueda poner. Estamos pensando que va a haber que dar entrada, no sé, a las calderas de condensación. La caldera de condensación no tiene ningún problema en trabajar a 80 grados, pero su rendimiento es menor.
Y si quiero meter la bomba de calor, ahora sí tengo problemas en trabajar a 80 grados. Bueno, pues entonces me dicen temperatura máxima de cálculo de emisores 60 grados y en frío 7, no bajes tampoco innecesariamente. Bueno, pues estos son formas de ir dándonos entradas a nuevos equipos. Oye, lo que existe, pues en rehabilitación tendré que ver lo que hago en función de qué edificio tengo y hasta dónde puedo llegar. Pero desde luego cualquier proyecto que haga nuevo, las condiciones, las reglas del juego son muy claras. Por si quedaba duda, pues las calderas domésticas y ya están prohibidas las que no sean estancas. Y por último, el agua caliente sanitaria también, ¿qué ha sucedido? Y este para mí es un problema grave de cómo hacemos la legislación. El RIT está dentro del código técnico. Y sin embargo, luego cuando nos reunimos los grupos, parece que el HE va por un lado y el RIT vamos por otro, siendo HE2. Y resulta que estás diciendo, oye, ¿qué vais a hacer con el HE4? Porque en función de lo que pongáis dentro del HE4 hay que modificar el RIT. Si en el HE4 mantienes las condiciones que me estabas poniendo antes del doble serpentino, bueno, pues te remito al HE4. Pero si de repente me las quitas, me quedo sin mantenimiento, me quedo sin condiciones de diseño, y como eso se quitó en el HE del año 20, pues el RITE del año 21 ha cogido y dice, bueno, pues lo quitaste del HE4, de momento habrá que debatir un poco más, pero de momento se lo paso al RITE. Pues este es el cambio que ha habido en agua caliente sanitaria. Fraccionamiento de potencia. Bueno, pues me han dicho que haga escalonada a partir de 70 kilovatios mínimo 4 escalones en frío. En gas me dicen que los quemadores sean modulantes y en gasóleo me piden quemadores modulantes para más de 70 kilovatios. Cuidado, la modulación no es tan fácil en gasóleo como en gas. Entonces en gas yo creo que no habrá problema, en gasóleo esto puede suponer una pega. Aislamiento térmico. Yo creo que también, y conozco proyectos que se ha hecho la justificación con el 4% de pérdidas y te encuentras instalaciones como eso, sin nada de aislamiento en el agua caliente sanitaria de un hotel. Digo, esto es injustificable. Entonces, ¿qué dicen? Mira, si tienes menos de 70 kilovatios, utiliza las tablas, ya está resuelto. Pero si tienes más de 70 kilovatios, comprueba. Si te sale menos espesor que el que pone la tabla, pones el de la tabla. Y si te sale más espesor que el que pone la tabla, pones el que te sale. Y en el agua caliente sanitaria, siendo conscientes de que es quizá de las cosas que peor hemos hecho el aislamiento de la recirculación, pues entonces me han puesto una tabla que corresponde a 70 grados, que de entrada nos choca. Están pidiendo para el agua caliente sanitaria más aislamiento de lo que nos podría parecer inicialmente. Bueno, pues yo creo que es una apuesta en favor de la eficiencia energética. Yo creo que hoy en día, con los controles que hay, no tiene esto ya, además viene de Europa, dice los edificios de más de 290 kilovatios, no sé, me resulta más fácil decirlo telegestión, pero por favor, telegestión controlada, porque yo creo que hoy en día estamos poniendo un montón de contadores y luego vas y nadie los lee. El contador está para obrar en consecuencia. Entonces dice, ponme telegestión y no he hecho nada en los contadores, simplemente me lo han recordado. Pero es que poner contadores en una instalación supone calcular los rendimientos estacionales con las manos en el bolsillo. Ni medidores, ni cojo las lecturas de los contadores y ya sé lo que pasa. Si tú como mantenedor me haces el certificado dándome este dato cada año, la comunidad ve o el propietario ve si eso va bien o mal. Ese es el objetivo, saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Entonces, recordar lo de los contadores. En recuperación de calor se ha bajado de 1800 a 1080. Pero yo creo que el reglamento europeo es tan superior a lo que pide el RITE que simplemente cumplamos reglamento europeo y creo que cumplimos sobradamente. Habrá que darle una vuelta a los recuperadores no solo de calor sensible. O sea, de momento el RITE habla de sensible, el reglamento europeo habla de sensible, pero el calor latente también tiene una importancia que habría que mirar. Entonces yo, el ejemplo que suelo decir es, ¿qué recupero? Recupero lo que me cuesta energía. Pues si estás gastando energía en humectar en invierno o en deshumectar en verano, te puede venir bien que el recuperador también tenga que recupere calor latente. No es obligatorio, Estaba puesto ahí. Mantenimiento, pues yo creo que el único cambio importante es decir, ya que hemos perdido el mantenimiento de la solar en el H4, pasémoslo al RITE. Y el RITE lo recoge y dice, bueno, pues mantenimiento de la solar también en el RITE. Y el último, inspección. Pues la inspección se ha simplificado porque Europa así lo ha hecho, es para más de 70 kilovatios y cada 4 años. Pero me dice, a los 15 años hay que hacer una de todo el edificio. Lo que me está pidiendo es la inspección de lo que es accesible. Pero sobre todo, comprueba que la potencia instalada es correcta, porque creo que es uno de los mayores fallos de nuestras instalaciones, sobrepotencia.
pues ahí está. Y me dice, si me pones un control de la instalación y te preocupas de recoger los datos mensualmente, te quito la inspección, si ya me estás diciendo lo que está pasando. Bueno, pues me parece un aspecto importante. Y hasta aquí llega la fase 1. A la fase 2, pues simplemente unas reflexiones que yo creo que ahora en el debate se desarrollarán más, que dice, ¿hacia dónde vamos? Pues habrá que darle vueltas a las tramitaciones, sobre todo de cuando hay reforma de la instalación sin proyecto de edificación. La ventilación, creo que no hay que darle más vueltas. De momento no han cambiado los caudales, pero creo que todos somos conscientes de la importancia de la ventilación. Bueno, pues seguramente habrá que reflexionar qué hacemos con la edificación existente. Supongamos que lo que se ha hecho a partir del 2007 está bien, pero la mayor parte de edificios son anteriores. Y si no me aplicas con carácter retroactivo la reglamentación, ¿podré seguir manteniendo los edificios sin ventilación? Pues creo que es un capítulo importante a reflexionar qué hacemos con lo existente. Y yo hay una reflexión también me parece importante, creo que en el RITE no tiene sentido que me hables de laboratorios o de quirófanos. Deja que eso vaya por otro lado y vamos a hablar, pero son temas que creo que están ahí en el debate. Para mí no hay ninguna duda, las renovables son parte de la instalación del edificio y por lo tanto el RITE tendrá que ver cómo lo integra. Y lo que no puede pasar es lo que hemos hecho, que ha sido tirar por la borda la instalación solar térmica. Y os digo, en mi experiencia profesional, yo creo que había montones de edificios, de viviendas, que el calefactor, el fontanero y el de solar ni se conocían. Y acababas la instalación y oye, que la solar está al servicio del agua caliente. Ahora, ¿qué pasa? El agua caliente, si es HS4, digo, ¿a qué instalador le corresponde? Pues yo creo que son reflexiones, la biomasa, ¿cómo la vamos a integrar? Pues es una reflexión que hay que hacer. Otro aspecto, y a mí me parece que el RITE actual cojea un poco, es que, fijaros, reglamento de seguridad industrial, y cuando me leo el RITE, la parte de seguridad igual es la que se cuentan menos cosas. Quizá también me preocupa menos porque ya estamos más educados, yo creo que ahí fallamos menos, pero creo que hay que darle una vuelta a la puesta en marcha y, por supuesto, al mantenimiento. Y la inspección, pues también queda solo para mí una duda en lo que serían equipos de menos de 70 kilovatios, o sea, para más de 70 ya está, pero dice, ¿pero qué pasa cuando tengo una instalación de más de 70 compuesta por equipos de menos de 70? Pues quizás es otro de los debates. Yo, en mi opinión, habría que hacer inspección, pero evidentemente pidiéndote menos requisitos en el aparato que vas a mirar en cada caso. Y yo creo que esta es la visión que nos da entrada a la mesa redonda que tenemos a continuación. No sé si me he pasado del tiempo o... No, muy bien, Ricardo. Claro. Pues gracias por tu exposición y vamos a comenzar la segunda parte de la jornada. Entonces, lo que pretendíamos es que esto fuera un encuentro, ¿no?, de intercambio de información, y lo que tenemos es representando, ¿no?, al sector, pues las asociaciones que, digamos, más protagonismo o más sentido tenían en esta jornada. Entonces voy a pasar a darles la palabra. Lo voy a hacer de forma individual, presentando a la asociación y a la persona que está con nosotros. Y lo que hemos intentado, pues, es agrupar, ¿no?, pues las ingenierías que desarrollan los proyectos, los fabricantes, que como veis el RITE se ha centrado mucho en esta modificación y nuevas exigencias que se les exigen, dividiendo un poco, pues, su intervención en la parte de clima y la parte específica de generación térmica, sobre todo para edificios que demandan solo calor o el sistema específico de agua caliente sanitaria. Y luego, pues, lo que hay de existente, ¿no?, asociaciones que representan el mantenimiento y la propia luego ejecución de una instalación nueva, incluso rehabilitada. Y en la mesa, pues, también nos va a acompañar Alfredo, del Ministerio, y está con nosotros Ricardo, que representa, pues, bueno, un poco los técnicos de la asociación. Voy a presentar entonces al primer orador, digamos, y cuando terminen todos sí que va a haber un turno de preguntas libres que el público que asistís podéis exponer o proponer a cualquiera de los participantes que se encuentran con nosotros. Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera exposición. Va a ser la asociación AIDICI. AIDICI es la Asociación Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores de Instalaciones a nivel nacional. Desde hace más de 10 años engloba a consultores de la edificación en materia de instalaciones con mayor relevancia en el país.
lo representa y está con nosotros Gustavo Álvarez. Gustavo es ingeniero por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid y desarrolla la actividad de consultoría e instalaciones de edificación desde hace más de 40 años. Y actualmente pues, es el vicepresidente de IDICIM. Entonces, Gustavo, nos han comentado los requerimientos que estamos teniendo, ¿no? Sobre todo a nivel de colocar un producto en el mercado de la Unión, sobre todo por no solo buscar esas exigencias de seguridad, sino de ese mínimo de eficiencia con unos mínimos marcados, ¿no? Con un valor de diseño ecológico, pero sí que me gustaría o nos gustaría que compartieras con nosotros pues cómo afecta las modificaciones que ha sufrido el RITE en la redacción del proyecto, sobre todo de cara, ¿no? a justificar estas medidas de eficiencia energética y de incorporación de energías renovables de la instalación térmica, que como todos sabéis es la suma de varios equipos, ¿no? de generación, de distribución y de emisión. Y desde vuestra asociación bueno, por las inquietudes que habéis recibido de vuestros asociados, ¿cómo prevéis o creéis que van a ser las modificaciones futuras que pueda tener este reglamento? Pues Gustavo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Arcadio. Bueno, como ya ha dicho Arcadio, yo voy a centrar brevemente mi intervención en las afecciones que tiene esta modificación del RITE en cuanto a la redacción de proyectos. El RITE tiene tres partes, tienen las disposiciones generales, las IT, que son las instrucciones técnicas, y unos anexos aclaratorios. En cuanto a las disposiciones generales, los aspectos más destacables que afectan al proyecto es que, bueno, pues potencia las energías renovables y sobre todo las reutilizables, incorpora la interconexión con redes urbanas, con el District Heating o District Cooling, y amplía algún concepto en cuanto a ACS y sistemas muy importantes de automatización y control de las instalaciones. En cuanto a las instrucciones técnicas, la IT 01 hace una referencia clara al diseño ecológico según los requisitos marcados por la reglamentación europea y fundamentalmente, y aquí bueno, pues ahonda un poco en lo que decía Pedro sobre la LOE y el proyecto, exige la realización de estudios alternativos de viabilidad técnica, medioambiental y económica de instalaciones alternativas de alta eficacia. Esto exige indudablemente el que en el proyecto pues, se dediquen más horas de ingeniería, tiene un coste adicional que en el proyecto va a influir y tiene el peligro de que al tener un coste adicional sin tener un resultado directo, pues esto se haga un corte y pegue continuo y no se haga un estudio realmente serio, que creo que es muy importante para ello. Habla de instalaciones de alta eficacia y define, sin que sea una definición exhaustiva ni exclusiva como alta eficacia, pues los sistemas de energías renovables, los sistemas de cogeneración en edificios de servicios y consumo estable entre energía térmica y eléctrica con más de 4.000 horas al año de uso, las conexiones interurbanas cuando existan. Evidentemente esto es una cosa pues, a debatir y de futuro. El bucle energético a nivel district es una solución realmente interesante. Bueno, define también como alta eficacia la bomba de calor y las instalaciones de climatización y ACS pasivas. Establece y exige sistemas de control y de automatización, sobre todo para contabilización de consumos. Los exige totalmente para instalaciones de edificios con más de 290 kilovatios de potencia y exige instalación de control individualizado no solamente en los edificios nuevos, sino también en las reformas importantes, en algunas que también las define. Bueno, sobre condiciones térmicas de diseño ya ha comentado Pedro. La recuperación del aire de extracción la reduce a 0,28 metros cúbicos segundo en lugar de los 0,50 que había antes.
exige el cálculo del aislamiento térmico de las tuberías para instalaciones de más de 70 kilovatios, como ha comentado Pedro en su exposición, y prohíbe los combustibles sólidos de origen fósil, no solo en edificios nuevos, sino también en las reformas. Este es el resumen de las modificaciones que ha tenido el RITE en cuanto a la redacción de proyecto. Muchas gracias. Muy bien, Gustavo, gracias por tu intervención. Yo creo que una de las cosas que tiene pendiente el sector es efectivamente evitar ese corta y pega y yo creo que atender pues, un poco a lo mejor el déficit que estamos teniendo de técnicos, ¿no? que se reciclen y que se cualificados en la redacción de estas valoraciones que cada vez se están complicando más. Bueno, y una pequeña corrección, que cuando decías Pedro es Ricardo, que era el que estaba exponiéndolo, pero nada. Perdón. Nada. Bueno, pues a continuación, ¿no? Pues el paso lógico a lo mejor después de la redacción de un proyecto es la compra o la selección de los equipos. Entonces vamos a dar paso a las dos asociaciones de fabricantes que están con nosotros. En primer lugar va a intervenir AFEC. AFEC es la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, constituida en el año 77, agrupa 81 empresas de fabricantes del sector y 6 socios de honor, que representa a los sectores de bomba de calor, calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, regulación y control, tratamiento y difusión de aire, calidad de aire interior, entre otros. Con nosotros está Pedro Ruiz Romero. Pedro cuenta con una experiencia de 31 años en el sector, durante los cuales ha desempeñado diferentes cargos directivos en reconocidas empresas de la industria de la climatización. En la actualidad, desempeña el cargo de responsable de estudios y legislación de la asociación. Bueno, como nos han dicho, ¿no? Pues el RITE se apoya mucho en requerimientos de eficiencia energética, de forma particular en los equipos que forman la instalación térmica. Entonces, nos gustaría, ¿no? o que pudieras compartir con nosotros cómo afecta esta inclusión de los requerimientos de diseño ecológico, específicamente en la instalación de climatización. Y no a lo mejor la teníamos muy pactada, pero también un poco a ver si nos puedes transmitir tu idea o compartir, ¿no? ¿Cómo estáis viendo desde a lo mejor la fabricación o desde vuestra asociación el elevado coste que estamos viviendo de un suministro tan importante como es el eléctrico en estos equipos, que estamos viendo precios del kilovatio por encima de 200 en el mercado mayorista? Pues cuando quieras, sí. Muchas gracias, Arcadio, muchas gracias a la organización, muchas gracias a Alfredo, a Gustavo y a Ricardo por la... No se le escucha, yo creo, bien. ¿No? ¿No se me oye? Mira, a ver si lo puedes acercar un poco. Hola, sí, no. He hecho algo, seguro, soy un trasto. Pedro, desplázalo, eso es. ¿Ahora mejor? Sí, hola. Sí, sí, sí. Hola. Sí, ¿ahora mejor? Sí. Sí. Gracias. Nada, decía, muchas gracias, Arcadio, muchas gracias, Alfredo, gracias, Gustavo y Ricardo. A nosotros, como Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, pues nos preocupa, como a todos, el medio ambiente, ¿no? En el artículo 12 del RITE habla de que el objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y gases de efectos nocivos. A veces hablamos de descarbonización y para los que no son entendidos en la materia, vamos a resumir en un momento. Si pensamos en el RITE, tiene el objetivo de la reducción de gases de efecto invernadero y otros gases de efectos nocivos. La idea es descarbonizar las instalaciones de manera eficiente. Descarbonizar, ¿qué significa? Que es emitir menos CO2. Si pensamos en una caldera, en un sistema de gases de combustión que hemos tenido hasta ahora con combustibles fósiles, una vivienda media en Madrid emite unos 3.000 kilos de CO2 al año después de una temporada de calefacción. Si pensamos en un kilo de garbanzos, cogemos un kilo de garbanzos, lo pesamos, una caldera está emitiendo 3.000 kilos a la atmósfera después de una temporada de calefacción. Una bomba de calor actualmente emitiría unos 500 kilos al año. Es decir, ya solamente la sustitución del sistema de generación actual por bomba de calor ya ahorraría casi un 80% de emisiones de CO2, considerando el último dato de la red eléctrica, en red eléctrica española, de 140 gramos por kilovatio eléctrico. Es decir, no hay que perder un poco la esperanza. Ayer teníamos un taller de descarbonización y contamos que no hay que alarmarse. Tenemos las herramientas, tenemos las soluciones. Esto no puede ser viable solamente como bomba de calor. Hay que tener en cuenta, como decía Gustavo, hay que analizar los proyectos uno a uno. Como decía Ricardo, el instalador
debe analizar, la ingeniería debe analizar qué es el mejor en cada caso. Pero existe una solución sencilla para descarbonizar edificios, que es utilizar bomba de calor y no sustituyendo o complementando instalaciones existentes. Hablaba Ricardo de los problemas de las temperaturas de impulsión de más de 60 grados o de 60 grados. Bueno, no hace falta utilizar 100% con bomba de calor, se puede utilizar un equilibrio y utilizar lo mejor de cada uno de los mundos. Hablábamos también del precio de la energía eléctrica. Lo que se sabe hasta el año que viene, lo comentaba hace un rato por teléfono, los precios de compra de gas natural parece que van a estar bastante más razonables, por tanto es una evolución que veremos en el tiempo. Aún así, lo importante es descarbonizar, lo importante es dejar de emitir CO2. Entonces, una bomba de calor emite el 80% menos de CO2 que un sistema basado en combustible fósil. Combustible fósil nos ha hecho falta, hemos crecido todos con una calefacción en casa, hay que cambiar un poco el modelo, que es lo que viene un poco el RITE, ¿no? A utilizar técnicas de energía renovable. En cuanto al rendimiento de instalaciones que hablaba hace un rato Ricardo, todas las bombas de calor tienen una cosa que se llama el etiquetado energético, y las que son por encima de 70 kilovatios, el ETA-S. El ETA-S ya te dice cómo es el rendimiento de la bomba de calor en la instalación donde tú vas a instalarla. Cuando vemos un ETA-S de 120, de 150, de 100, 200%, vemos cuál va a ser el uso de la energía primaria en esa instalación. Por tanto, es una buena referencia ya de qué energía eléctrica vamos a consumir, como pedía Arcadio, ¿no? Cuál es la energía que voy a consumir al año si instalo un modelo de bomba de calor u otra, ya está regulado. En cuanto al exceso de potencia, como decía Ricardo, precisamente en esa combinación de sistemas existentes, si queremos descarbonizar edificios nuevos, está claro, tenemos la tecnología que es bomba de calor, ya es indiscutible. En edificios existentes, y gracias a ingenierías y a técnicos y instaladores, habrá que analizar en cada caso. Lo divertido es que tenemos el dato. La mayoría de las instalaciones están telegestionadas, sabemos cuál es la potencia ideal para ejecutar esa obra y conseguir el sistema más eficiente posible. Tenemos los datos. Donde más fácil es descarbonizar es en edificios existentes. No es donde es más difícil, es donde es más fácil. Porque tenemos los datos de consumo, tenemos los datos de evolución de temperatura y tenemos los datos de evolución de potencia. O sea, es donde es más sencillo y donde la bomba de calor tiene todo su sentido para sustituir completamente o parcialmente o acoplarse a sistemas de calefacción existentes. Podemos descarbonizar el lunes que viene el 70% de España la descarbonización. El 70% el lunes podría ser un 70% menos de emisiones de CO2, un sistema de calefacción en España. No hay ningún problema. No hay límites de tecnología, la tecnología ya está. Hablábamos también de ventilación con recuperación. Un humilde recuperador para un piso ahorra aproximadamente entre 2.000 y 4.000 kilovatios hora año, que son entre 50 y 100 megavatios de energía en su vida útil de 25 años. No podemos quedarnos solamente en un año, el periodo útil de un recuperador son 25 años. Entonces tenemos ahí otro punto donde podemos aprovechar esta exigencia del RITE, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ahorrando energía, por supuesto. Y bueno, hablar de dos cosas sobre el tema de regulación y control. A la hora de cuando se cambia un generador, por la nueva ITE de regulación y control, cuando se cambia un generador de calor, estamos obligados a estudiar la implementación de sistemas de regulación y control por local en cada uno de los elementos. Esto significa válvulas termostáticas, válvulas de regulación y control, cuando cambiamos el generador de calefacción. Hay que ver si técnica y económicamente es viable, pero estamos obligados a revisarlo, y en la mayoría de los casos, como los controles suelen ser bastante económicos, habrá que instalarlos. Y sobre el tema de escalonamiento de potencia en bomba de calor, pues hicimos la consulta hace unos meses porque había un poco una discrepancia con respecto a lo que nos marca el reglamento de ecodiseño. No por menos escalonamiento de potencia o por más escalonamiento de potencia tienes equipos de más rendimiento otro. El RITE no obliga a ninguna tecnología en concreto, y por eso hicimos la consulta. Y bueno, pues la idea es que la instalación se puede hacer con los equipos más eficientes posibles. No depende del número de compresores, sino de cuál es la eficiencia. Se daba el caso de equipos con más parcelalización, tenían menos rendimiento que equipos con menos parcelalización. Hay muchas cosas que ver en un equipo de bomba de calor, no solamente el número de compresores, para analizar el rendimiento. Tienes intercambiadoras, válvulas de expansión, sistemas de regulación y control, termostatos, montaje de baterías. Hay muchísimos elementos que pueden permitir que un sistema con menos compresores tenga más rendimiento que un sistema con más compresores. Pero bueno, eso ya en diciembre, ¿no?, era cuando se publicará un documento de ayuda, y era importante comentarlo porque eso sí que es importante. Y nada más, solamente agradecer a la organización la invitación, decir que tenemos las herramientas, que hay esperanza, que podemos reducir el carbono operativo, que es el carbono que gastamos todos hoy en día en sistemas de calefacción, ya, hoy, hasta un 70 o un 80% mañana, si queremos, y el camino hacia las emisiones de consumo cero pues necesitará de ingenierías, necesitará de arquitecturas, instaladores, porque las bombas de calor son equipos que vienen sin terminar.
y equipos que hay que mantener. Yo os cuento una anécdota. En casa tenemos la calefacción centralizada. Bueno, pues han puesto contadores de energía y han confundido todos los pisos. Yo corto la calefacción de al lado, el de al lado corta la calefacción de enfrente y tenemos un lío montado estupendo. Los vecinos estamos de uñas, nos cortamos la calefacción unos a otros. Entonces, al final ahí, simplemente el instalador, como decía Ricardo, es una herramienta clave y ahí tenemos que no olvidarnos de él a la hora de proyectar y hacer trabajos en conjunto en el futuro. Y ya está, esa es mi presentación. Muy bien, gracias Pedro. Luego preguntamos a las asociaciones de instaladores qué ha pasado ahí con los contadores. Bueno, yo creo que comparto contigo que la instalación hay que estudiarla, que no hay una solución única para todo lo que tenemos que abastecer. La bomba de calor es indiscutible un generador protagonista en la transición. Tampoco hay que obsesionarse porque tenemos todavía casi 40 años para lograr ese objetivo de neutralidad climática y es probable que se convivan con alguna otra tecnología, ¿no? Otras fuentes de energía que incluso hoy a lo mejor puede ser que ni conozcamos, ¿no? Incluso aprovechar lo que ya existe, ¿no? de conocimiento en energía térmica, ¿no? Bueno, a continuación vamos a dar la palabra a otra asociación para que nos dé un punto de vista más específico de lo que es la propio abastecimiento a lo mejor de edificios que demandan solo calor o el servicio de agua caliente sanitaria. Pues, está con nosotros FEGECA. FEGECA es la Asociación de Fabricantes de Generadores de Emisor y Calor y agrupa a los principales fabricantes de equipos del sector de calefacción que operan en España. El ámbito de actuación de FEGECA incluye calderas, equipos calentadores de agua caliente, emisores de calor por agua caliente, captadores solares, controladores, bombas de calor, termoeléctrico, depósitos de agua caliente sanitaria y accesorios afines. Pues con nosotros está Alberto Jiménez. Alberto es miembro del Comité Técnico de FEGECA y es el jefe del departamento de BACSI de climatización. Bueno, un poco la pregunta que te queríamos hacer, Alberto, es parecida a la que le hemos hecho a Pedro Ruiz, y es un poco conocer, ¿no? Desde vuestro punto de vista, cómo afecta esta inclusión de los requerimientos de diseño ecológico, sobre todo en los equipos generadores de calor y agua caliente sanitaria. Y un poco, pues, también que nos comentaras, ¿no? Otras modificaciones que afectan de forma específica a estos equipos dentro del RITE y la evolución a lo mejor de, si conoces o desde los fabricantes estimáis, de estas diferentes fuentes o el uso de los combustibles, digamos que el RITE creo que cita como convencionales o tradicionales. Alberto, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a TECIR y a todos los presentes por dejarnos participar en este evento, que yo creo que es siempre muy interesante hablar sobre estos temas y más en un evento como es la Feria de Climatización, ¿no? Respecto a los generadores de calor, está claro, ya se ha dicho muchas veces a lo largo de la mañana, que la norma de ecodiseño y etiquetado energético no es algo que nos haya afectado demasiado porque ya estábamos cumpliendo los fabricantes estas normas de ecodiseño, no podía ser de otra manera, desde el momento de su implantación. Y sí que decir, como bien ha comentado Ricardo, que sí que es cierto que el RITE ha extrapolado, ha ampliado esta norma de ecodiseño, no solamente hasta los 400 kilovatios, que era el ámbito de aplicación que tenía la norma de ecodiseño a nivel europeo, sino que lo ha ampliado a todas las potencias. Esto va a suponer ciertas modificaciones en los catálogos de todos los fabricantes de generadores de calor, pero bueno, yo creo que es algo que sabíamos que iba a suceder y básicamente nos vamos a adaptar. Esto, desde un punto de vista práctico, va a generalizar la tecnología de condensación para todas las potencias, para todos los equipos generadores de calor, ¿no? Otro aspecto que se ha modificado en el RITE, o que se ha aclarado, mejor dicho, en el RITE, y que a nosotros nos importaba mucho y era importante para nosotros, es el tema de los calentadores atmosféricos en zonas exteriores. Como todos sabrán, había cierta incertidumbre sobre si se podía o no se podía instalar calentadores atmosféricos en terrazas, en tendederos en el exterior del edificio, ¿no? De hecho, había disparidad en la aplicación de la norma en diferentes comunidades autónomas. Bueno, pues finalmente, y nosotros nos alegramos mucho por ello, el RITE ya ha aclarado que efectivamente los calentadores atmosféricos en zonas exteriores se pueden seguir instalando y bueno, pues en principio esto es algo que para nosotros es bueno porque sobre todo unifica el criterio en todas las zonas, en todas las comunidades autónomas. Otro tema que también
se ha aclarado, o mejor dicho, se le ha dado una pequeña vuelta de tuerca, es el tema del carbón. Todavía parece mentira, estamos hablando de descarbonizar, estamos hablando de fuentes de energía alternativas, pero la realidad es que todavía tenemos instalaciones de carbón existentes en nuestro país, ¿no? Esta modificación del RITE les ha dado una vuelta de tuerca más, porque si bien hasta ahora, si no se modificaba, no se rehabilitaba el generador de calor, no había por qué dejar de utilizar carbón, y ahora en esta modificación se ha indicado que cualquier modificación que se haga, cualquier rehabilitación que se haga en la instalación térmica automáticamente implicará la prohibición del uso del carbón, y por lo tanto habrá que sustituir ese combustible obsoleto y poco eficiente por otro combustible más eficiente o por otra tecnología que sea mejor, ¿no? Y con menos emisiones de CO2. Otra aclaración, o mejor dicho, otra demanda que había en el sector desde hace muchos años era el tema del uso del acumulador de doble serpentín, es decir, el poder incorporar en el mismo depósito acumulador energías renovables con fuentes auxiliares convencionales. Algo que sobre todo viene muy bien para las instalaciones de energía solar térmica, porque hasta ahora esta prohibición del uso de dos energías sobre el mismo depósito acumulador hacía que las instalaciones de energía solar térmica siempre tuvieran dos depósitos acumuladores, y esto hacía que fueran más complicadas de realizar. Bueno, pues por fin nos han hecho caso a los técnicos, que ya veníamos reclamándolo desde hace mucho tiempo, y por fin se pueden utilizar estos depósitos de doble serpentín y se simplificarán ese tipo de instalaciones. Y luego, hablando sobre todo este tema de la descarbonización y la utilización de fuentes de energía, hablaba Pedro que, y yo estoy de acuerdo con él, de que no va a haber una solución, o no debería haber una solución única. La descarbonización pasa por la electrificación de los edificios, pero no solamente por la electrificación de los edificios. Desde nuestro punto de vista, tienen que convivir tecnologías que hasta ahora hemos tenido, como es la tecnología de los combustibles fósiles, con la electrificación de los edificios, porque algo muy importante, es decir, estamos quizás muy obsesionados con la obra nueva, que, como bien decía Ricardo, ya está resuelta. Realmente la última modificación del código técnico hace que los edificios de nueva construcción estén, si no completamente descarbonizados, estén ya en la línea para poder descarbonizarse en los próximos años de una manera muy eficiente. Pero no hay que olvidar que tenemos muchas instalaciones existentes que son absolutamente ineficientes. Nosotros sabemos que hay cerca de 9 millones de calderas individuales que están funcionando actualmente en nuestro país y que son obsoletas y muy poco eficientes. Si sustituyéramos esos 9 millones de calderas obsoletas por tecnologías de condensación mucho más eficientes, podríamos reducir radicalmente y en muy poco tiempo las emisiones de CO2 asociadas a esas calderas, sencillamente con la reposición del generador de calor. Estoy de acuerdo con Pedro en que hay que ser hay que intentar llegar a la descarbonización total de todos los edificios, incluso los edificios existentes, pero no estoy de acuerdo en que eso se pueda hacer mañana y que se pueda hacer de manera sencilla. Creo que se tiene que hacer en los próximos años de manera paulativa, progresiva, y quizás algo muy sencillo sea sencillamente actualizar los equipos generadores de calor, que actualmente son muchos y muy obsoletos y muy poco eficientes, por equipos de más eficiencia, introduciendo la tecnología de condensación, generalizando esa tecnología para todos los equipos que ya existan, y de esa manera daremos un primer paso y podremos reducir fácilmente pues toda esta gran cantidad de instalaciones que ya hay, pues reducir las emisiones de CO2 fácilmente un 20, un 30%, sencillamente sustituyendo el generador de calor. Nada más, Arcadio. Muy bien, gracias Alberto por tu intervención. Sí, yo creo que estamos todos o somos conscientes de que la meta la tenemos que vivir en 3 etapas: está el corto, el medio y el largo plazo, y lo que tenemos que ahora es centrarnos y hacer medidas en lo que es el corto plazo. Bueno, a continuación vamos a conocer la opinión de 2 asociaciones que representan un poco la actividad, ¿no?, del mantenimiento, la ejecución y la instalación.
En primer lugar, va a intervenir CONAIF. CONAIF es la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios y Electricidad. Representa a la mayor parte de las empresas instaladoras españolas y defiende sus intereses a nivel nacional. Un total de 65 asociaciones, gremios y federaciones de instaladores de toda España forman parte de CONAIF, con más de 20.000 empresas instaladoras adheridas. Con nosotros está Antonio Pantoja. Antonio es el secretario de CONAIF y responsable de las comisiones técnicas. Preside además la Asociación de Empresas Instaladoras de Toledo y la Federación Regional de Asociaciones de Instaladores de Castilla-La Mancha. Bueno, Antonio, la pregunta que nos gustaría, ¿no? Y la información que intercambiaras con nosotros y digamos... Ah, perdona, aquí. No nos conocemos mucho. Que es, bueno, no, hemos discutido un poco la obligación que ahora nos pone el RITE de prever, ¿no? El diseño y determinar la eficiencia y el uso de energías renovables de la instalación completa, ¿no? Hemos escuchado, ¿no?, a los fabricantes las exigencias, ¿no?, que el RITE les añade con respecto al diseño ecológico, y se citó de soslayo pues, el tema de la rehabilitación, ¿no? Yo creo que la rehabilitación es un poco el protagonista que va a promover la actividad económica de nuestro sector indiscutiblemente. Y pues bueno, queríamos, ¿no?, que compartieras con nosotros estas modificaciones del RITE, cómo afectan a la rehabilitación energética de los edificios. Y si yo creo que la directiva ya lo marca en sus articulados, ya que vas a intervenir el edificio, pues si no solo tienes que mejorar la eficiencia del edificio, sino tienes que buscar, ¿no?, mejorar pues sus condiciones de habitabilidad, incluso sus condiciones de seguridad. Pues Antonio, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer en nombre de CONAIF la participación en esta mesa. Bueno, el impulso del RITE sobre la rehabilitación energética está muy relacionada con la transición ecológica, ¿no? De hecho, ya en el RITE se pone mucho énfasis al aprovechamiento, como estaban comentando los compañeros, a las energías procedentes de fuentes renovables y de fuentes residuales, así como a la ayuda a la descarbonización y, ojo, también a la economía circular por dicho aprovechamiento. El RITE es una herramienta que la rehabilitación energética, los instaladores, tenemos muy presente, y de hecho pues contribuye a mejorar la calidad de las viviendas, su estado de conservación, también ahora a la digitalización y al impulso de la digitalización de las mismas, y también a la sostenibilidad. La sostenibilidad del parque edificatorio, pues como bien comentaban, va a tener un impulso muy importante para los próximos años. Este reglamento está cohesionado con el Ministerio también de Vivienda, y bueno, sabemos que tenemos unos fondos europeos bastante importantes, con unos importes económicos para poder rehabilitar las viviendas, y además dentro del parque edificatorio español, pues aproximadamente pues, el 45% de las viviendas están construidas antes de 1980, con las carencias que tienen en cuanto a aislamiento y al bienestar térmico. Y si bueno, lo miramos desde el punto de vista residencial, pues prácticamente es el 50%, ¿no? Esto supone unas 9,5 millones de viviendas aproximadamente con interés en rehabilitación, de las cuales 1 millón están en un estado bastante deficiente, ¿no? El RITE, por supuesto, contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no? Llegar al objetivo de reducir ese 23% para el año 2030, que lo tenemos ya muy presente. Y además sus requisitos están alineados con el Plan Nacional de Integración de Energía y Clima, con el fin de mejorar la eficiencia energética de las instalaciones y... Perdonad. Sí. Que de acuerdo a la legislación vigente no está permitido fumar en todo el recinto ferial, a excepción de las zonas al aire libre. Muchas gracias. Perdona. No. We would like to remind the visitors
aprovecha para beber agua. Smoking is prohibited in the recinto ferial, with the exception of open air areas. Thank you very much. Excuse me. Bueno, disculpar este lapsus, ¿no? que ha provocado esta megafonía. Bueno, pues comentábamos también el papel del instalador en la rehabilitación. Bueno, al principio de la intervención se ha comentado de dónde estaba el instalador. Instalador y, ojo, y mantenedor, ¿no? Pues este reglamento, yo me alegro de que sí que nos da un valor al mantenedor a la hora de asesorar al cliente, ¿no? Nos pone como un asesor energético donde le tenemos que dar soluciones de alta eficiencia en las instalaciones, ¿no? Siempre vamos a jugar, el reglamento es muy reincidente en tres aspectos, que son, mientras sea técnicamente, medioambientalmente y económicamente viables. Técnicamente, bueno, pues el RITE es un reglamento muy abierto, donde mantiene esa libertad de poder utilizar equipamientos o maquinaria que pueda aprovechar esas fuentes de energías renovables y residuales. Y bueno, creo que comparto en esto también con Alberto, que quizás el secreto está en hibridar, ¿no? Está claro que la bomba de calor en este reglamento tiene un valor muy importante, y más si se puede aprovechar a través de la energía fotovoltaica para aumentar la eficiencia energética de las mismas. Pero también tenemos que tener muy presente las calderas de gas de condensación y su apoyo solar térmico, que hemos visto durante estos años cómo han mejorado la eficiencia de las instalaciones, ¿no? Hay una labor por parte de los instaladores también y de todos los agentes que estamos aquí todos, de concienciación. Sabemos cómo hacerlo, pero a quien hay que concienciar es al titular de la instalación. Todo este reglamento gira alrededor del titular. A mí particularmente, y viendo de la situación de donde hemos venido, que no nos olvidemos que hoy estamos aquí y venimos de una situación de una pandemia donde no hemos podido compartir esta mesa en años anteriores, ¿no? Y creo que tenemos que celebrar que estemos aquí todos. A mí la verdad es que me ha resultado muy gratificante ver cómo en foros de opinión pública, a través de los medios de televisión, por ejemplo, cómo se daba valor a la calidad del aire, por ejemplo, ¿no? Al bienestar y a la salubridad de las instalaciones, ¿no? Se empezaban a nombrar conceptos muy nuestros, como es el RITE, de cara a la opinión pública. Creo que fue un momento muy bueno, donde la sociedad pudo poner en valor el trabajo que hacemos todos nosotros, ¿no? Y bueno, de ello tenemos que aprender, ¿no? Y ser capaces de seguir transmitiendo eso al usuario final, que al fin y al cabo es el que nos contrata y el que se tiene que concienciar de las mejoras que tiene en su instalación y cómo puede mejorar a futuro también las mismas. Además, por parte de los instaladores, pues nos hemos sentido muy orgullosos también, y los mantenedores en esta situación de pandemia donde prácticamente nadie entraba a nuestras casas, ¿no? El señor que nos traía el paquete nos dejaba el paquete en la puerta del portal, pero en nuestras casas no entraba prácticamente nadie, ¿no? No somos un servicio esencial, pero hemos contribuido de una manera a mitigar los efectos de contagio del COVID. Hemos entrado en casa de los clientes y además lo hemos hecho con un protocolo de actuación para evitar el contagio a nuestros clientes y, por supuesto, a nosotros, ¿no? Y de eso pues, nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Del valor que representa el instalador y el mantenedor dentro de esta situación que tenemos actualmente. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Yo creo que sí, que hay una labor importante y creo que es responsabilidad de todos el concienciar al usuario de la instalación, que al final es el que toma la decisión. Lamentablemente, ¿no? Por la instalación de térmica, la estación de climatización, ha sido protagonista pues, esta pandemia que hemos vivido.
Y bueno, pues acudes al parque con las niñas y el padre que se dedica a un sector totalmente diferente al nuestro está hablando de un filtro EPA. Luego yo creo que es el momento de llegar al usuario y de darle la información correcta para que el cambio que se va a producir sí o sí sea ordenado, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Va a hablar ahora CNI. CNI es la Confederación Nacional de Instaladores que agrupa en España a varias asociaciones provinciales de empresas instaladoras que trabajan mayoritariamente en los ámbitos de climatización, refrigeración, fontanería, electricidad y protección contra incendios. CNI cuenta con un comité formado por 14 expertos del sector con una dilatada experiencia en sus respectivos campos de trabajo y desarrolla su actividad tanto en Europa como en España en representación del sector. Pues con nosotros está Antonio Cano. Antonio es ingeniero industrial e ingeniero técnico industrial y máster en prevención de riesgos laborales. Es miembro del Comité Técnico de CNI y trabaja en la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia como secretario técnico y director del Departamento Técnico y de Prevención de Riesgos Laborales. Bueno, Antonio, nos gustaría el que compartieras con nosotros pues, otra parte que se ha venido diciendo durante la jornada, y es que el reglamento no es exclusivo de la eficiencia energética, la energía renovable, en su aplicación. Igual que se fomentan, ¿no?, equipos multidisciplinares para el desarrollo de cualquier proyecto, pues nosotros tenemos una legislación multidisciplinar también. Entonces, la eficiencia y la seguridad que toca el RITE está recogida en varias disposiciones, ¿no? Entonces, quisiéramos, ¿no?, pues conocer bajo vuestro punto de vista pues, estas modificaciones, cómo afectan, ¿no?, con la convivencia de otras disposiciones. En particular, ¿no?, pues se ha citado el índice para la eficiencia del TEWI, ¿no?, el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, incluso pues, las exigencias que tenemos en el documento H0 de límites de consumo, no solo para obra nueva, sino para también obra rehabilitada. Pues cuando quieras, Antonio. Muchísimas gracias, Arcadio. Y en nombre de CNI, como no puede ser de otra manera, también quiero agradecer que se haya contado con nosotros para esta mesa y evidentemente pues también quiero dar las gracias a Alfredo, que nos acompaña, una pieza importante, lógicamente, a efectos de trabajar con el RITE y tratar con él. Pues comentar que efectivamente de todo lo que se ha estado hablando, aquí se han dicho cosas muy interesantes. Como decía mi tocayo y compañero Antonio Pantoja, efectivamente el instalador es aquel que saca del papel, saca del proyecto, al final lo que es una instalación física que aporta soluciones y en principio con el reglamento como herramienta trata que esas soluciones sean las óptimas. Eso es lo que en principio nos inspira. Luego está la otra figura que aunque profesionalmente están sobre el mismo carnet, gravitan sobre el mismo carnet, es la figura del mantenedor, que es el que se ocupa de que efectivamente las instalaciones se mantengan en esos índices de optimicidad, por así decirlo, ¿no?, tanto en materia de seguridad como en el de eficiencia energética. Por tanto, esa herramienta al final regula instalaciones que están alimentadas, se encuentran emplazadas, como bien ha dicho Ricardo, en edificios y además se encuentran con fronteras, o por así decirlo, como receptoras de otras instalaciones que le suministran o le aportan energía la necesaria para poder trabajar. Estoy hablando del contexto normativo, como bien ha dicho Ricardo, que es la Ley de Ordenación de la Edificación, lógicamente, con el Código Técnico. Ahí tenemos, yo comparto con él esa opinión, hay una figura que en la Ley de la Edificación no aparece, que es la empresa instaladora, pero en el Código Técnico, por ejemplo, en el HS4, que hace referencia a las instalaciones de agua, sí efectivamente nombra a la empresa instaladora en lo que a pruebas reglamentarias se refiere. Por tanto, no podemos olvidarnos de esta figura, que para nosotros es fundamental y para los edificios también. Hay otra de las cosas que se han dicho aquí, lo ha dicho Ricardo, y efectivamente somos muchas las figuras en las que interactuamos y nos falta a veces diálogo, ¿no? Nos falta a veces esa sinergia que podemos obtener en una reunión previa, pero con el propio arquitecto. Es decir, yo creo que la clave sería mantener una reunión previa para que la idea inicial que quiere el promotor, que el arquitecto procura materializar, sea factible, óptima y sin problemas, no ya de ejecución, sino también de mantenimiento a lo largo de su vida útil. Pues el otro contexto reglamentario es, como he dicho, que son receptoras de energía
y hay otros reglamentos que efectivamente pues, interactúan como frontera con el propio reglamento de instalaciones térmicas. Entre ellos está, por ejemplo, por poner ejemplos, reglamento de instalaciones de gas, reglamento electrotécnico de baja tensión, productos petrolíferos, líquidos. Al final estamos hablando de reglamentos de seguridad industrial, como bien decía Ricardo, a los que no podemos darle la vuelta atrás. Entonces, estos mantienen unos índices de seguridad que el RITE no puede olvidar y debe mantener esa continuidad de la seguridad, de garantizarla, no solamente en la ejecución, sino en el tiempo. Dicho esto, uno de los que también interactúa con el RITE de una manera importantísima, tiene un cordón umbilical fortísimo, es el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. Con los otros reglamentos, esta fase 1 ha aclarado en el artículo 24.10 que sin ser un artículo de carácter básico, sí refleja la importancia que tiene el hacer ver que las instalaciones térmicas antes del suministro de energía se encuentran certificadas por los agentes reglamentarios que tienen que intervenir según el caso. Y lo que comentaba por el artículo con el cordón umbilical que existe con el resto de reglamentos de seguridad industrial, en particular con el de instalaciones frigoríficas, es porque el de instalaciones frigoríficas llega incluso a clasificar en un momento determinado las empresas del RITE. De manera que todas aquellas que trabajan con refrigerantes quedan catalogadas en instalaciones de mayor y de menor riesgo. Tanta es la importancia de este reglamento que cuando el mercado, en aras de mejorar el medio ambiente, evitar emisiones, a través de los fabricantes, impulsa refrigerantes A2L que efectivamente tienen mucha menos potencial de calentamiento atmosférico, se tiene que trabajar sobre el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas antes que del RITE para poder materializar instalaciones del ámbito reglamentario del artículo 2 del RITE. Claro, esto nos influye de una manera importante a los instaladores porque nos da características, ya exige a las de mayor riesgo que haya un técnico titulado competente, exige una serie de documentos importantes para trabajar con empresas de nivel 1 que trabajan con instalaciones de refrigerantes A2L que tienen menos riesgo y que evidentemente pues tienen un carácter más seguro que otras del grupo L2 y evidentemente se pueden trabajar. Pero claro, a la hora de trabajarlas y duplicar, porque el reglamento de frío tiene su propia documentación y la del RITE, lo que hemos procurado como propuesta, estamos hablando también de qué necesitamos, ¿no?, en la revisión de la fase 2 del RITE, es en la medida de lo posible establecer una serie de sinergias que permitan pues, en los registros de las comunidades, aquí las comunidades autónomas tienen mucho que decir, en los registros que tienen las comunidades autónomas a la hora de inscribir las instalaciones, se puedan, en la medida de lo posible, cuando sean coherentes, digo, integrar la documentación. Por ejemplo, instalaciones que no requieren proyecto técnico, que pueden ser ejecutadas por empresas instaladoras y que pueden ser documentadas también por empresas instaladoras, pues no vendría mal que hubiera un modelo de memoria mixto del RITE que integrara la parte correspondiente de las exigencias del reglamento de frío industrial, incluidas las de la instrucción técnica 4. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, de las cosas que necesitamos. También coincido con Ricardo, que no puede ser de otra manera, en la importancia que tiene, y con Alfredo, de tener lógicamente una transitoria que contemple instalaciones que están en servicio, que están funcionando y que pues tenemos que saber cómo están, ¿no? A efectos, y la administración creo que tiene que saber cómo están y deben ponerlas, por lo menos en base al reglamento con el que vieron en su día a la luz, y sería lo óptimo. Como también partida para ir un poco más adelante, ¿no?, que es la faceta del mantenimiento. El mantenedor aquí cobra un papel importantísimo, lo ha comentado también Antonio, que efectivamente es un asesor, ya lo venía siendo, es un asesor energético y un asesor en materia de, y con a cómo evoluciona la política energética, pues evidentemente cobra un papel importante, ¿no? Y claro, ese es el gran impulsor también, yo creo, el mantenedor, porque es el asesor directo que tiene el titular, es el gran impulsor de la migración a la descarbonización y a tendencias a energías renovables, hablando de biogás, de heno verde, estamos hablando de integración con el híbrido fotovoltaica, etcétera. Yo creo que ese un poco es el papel. El tema de las inspecciones lo ha comentado también Ricardo y ha quedado bastante claro. Alguna comunidad ha visto la posibilidad de que la empresa mantenedora pudiera ser también un agente para poder realizar inspecciones de materia de eficiencia energética. Esto es algo que es interesante, pero tengamos en cuenta que los instaladores, los mantenedores lo tenemos también muy claro. Quien es juez no puede ser parte, es decir, si se actúa como inspector en eficiencia energética, sabemos que lógicamente no se puede actuar con
como mantenedor en el contrato de mantenimiento. Y así es un poco como lo vemos, Arcadio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que sí que es necesario el tener una legislación común. A lo mejor es complicado, ¿no? Porque son diferentes ministerios los que actúan, pero a lo mejor empezar por una especie de, a lo mejor, de código o de disposición electrónica que aúne, ¿no?, las cosas que están relacionadas con la eficiencia energética en un único documento, a lo mejor que eso ayudaría al sector. Solo por completar la información, las necesidades que comentas relativas a las inspecciones de eficiencia energética, desde UNE se está desarrollando una norma que pretende regular cómo hacer la inspección de forma común a todas las comunidades autónomas. Está dentro del CTN 192 y creo que es la norma 15 de inspecciones reglamentarias del RITE, y es un comité que lleva las inspecciones reglamentarias de todos los reglamentos de alta, baja tensión, de incendios. Hay alguna ya publicada. Con matrícula 6816KMP acuda urgentemente a su vehículo. Muchas gracias. Bueno. Attention please. The owner of the vehicle with number plate 6816KMP, please attend urgently to your vehicle. Thank you. Vale. Bueno, nadie ha aprovechado para marchar con la excusa. Eso es bueno. Bueno, abusando un poco de que esté con nosotros Alfredo, pues sí que queríamos también que pudieras compartir con nosotros pues los cambios futuros que veis desde el Ministerio. Sabéis que, como dijo Alfredo, las directivas que están un poco rigiendo los cambios a nivel de eficiencia energética y de energías renovables y de eficiencia energética en edificios fueron sometidas a consulta pública. La Comisión ya está publicando algo al respecto de cómo pueden ser las modificaciones, incluso está hablando de un impuesto al CO2 que emiten los edificios, como tenemos en la gran industria. Y yo no sé si, Alfredo, pudieras compartir con nosotros cómo afectan estas directivas a esa fase 2 de publicación del RITE, y si conoces alguna información puntual que pudieras transmitirnos. Vale, gracias, Arcadio. Pues, bueno, las últimas modificaciones de las directivas son de 2018 y la Comisión ha lanzado ya una nueva revisión de las directivas de eficiencia energética, energías renovables y eficiencia energética en edificios, que son las que afectan al RITE, al código técnico, a la certificación de edificios. Entonces, de eficiencia energética y de energías renovables tenemos un borrador desde verano, ya es público, de la Comisión Europea de qué quiere incluir en estas directivas. Y la de eficiencia energética en edificios, ese borrador, esa propuesta de la Comisión saldrá en diciembre. Entonces, bueno, esto todavía es una propuesta de la Comisión. Los países ya han empezado a negociar entre sí cuál va a ser su posición común, y luego el año que viene serán las negociaciones ya a 3 bandas entre Comisión, Parlamento y países, o sea, y Consejo Europeo, para sacar un texto definitivo. Entonces, de las 3 directivas, la de eficiencia energética es la que menos afecta al RITE, porque es verdad que tiene toda la pata de contabilización de consumos y la Comisión no tiene intención de modificar mucho esa parte. Entonces, tal y como está publicado en el RITE y en el Real Decreto de Contabilización de Consumos, que es, bueno, se podría considerar un anexo al RITE porque debería estar ahí. Entonces, en esa parte no habrá muchos cambios. Como mucho, ya en el RITE 2, o sea, en la fase 2 del RITE, este Real Decreto de Contabilización de Consumos lo revisaremos en el Ministerio para ver qué ha ido bien y qué ha fallado, y se puede incorporar al RITE en la parte de instalaciones existentes. Respecto a la de energías renovables, esta sí toca bastante al RITE, porque la Comisión ha lanzado ya la idea de que cada país tendrá que tener objetivos concretos de cuotas de energías renovables específicas para el sector de climatización y refrigeración. Hasta ahora, pues los objetivos eran a nivel país, y ya el país se organizaba sectorialmente cómo quería llegar a esos objetivos de energías renovables. Pero la Comisión quiere que ya por sectores, en concreto nuestro sector, tenga objetivos específicos de energías renovables, y para ello, pues habrá que establecer requisitos de cuotas de energías renovables en los edificios.
ya está, en buena medida está, gracias al código técnico de la edificación, el DBH, o sea, todos los, el H0, el H4, el H5, pero bueno, en el RITE, como parte del código técnico, tendrá que recoger todo lo que beba, lo que no esté en el resto de documentos y lo que sea propio de él. Entonces, seguramente esta fase 2 incluirá requisitos específicos de energías renovables a las instalaciones térmicas. Además, también la Comisión ha incidido mucho en esta propuesta en revisar la cualificación y capacitación de los instaladores, en concreto de energías renovables, pero si se incorpora al RITE, pues será de todas las instalaciones. Es un buen sistema el que tenemos en el RITE ahora y tampoco creo que haga falta modificarlo mucho, pero a lo mejor hace falta actualizar tecnologías o, bueno, aspectos que haya que poner al día. Respecto a la de energías renovables, ya está. Y luego la última, la de eficiencia energética en edificios, que es la que no hay un texto concreto sobre el que puedo deciros lo que piensa la Comisión. Sí sabemos, por la consulta pública que terminó en verano, lo que preguntó a la ciudadanía, y también por las presentaciones que hace la Comisión y conversaciones que tenemos con ellos, que hay algunos puntos que van a influir mucho en el RITE. Uno de ellos es la introducción de requisitos mínimos de eficiencia energética para edificios existentes. O sea, no para edificios nuevos y reformados, que son los que regula el código técnico y el RITE, sino para edificios que están ahí, pasivos. Entonces, puede que no sabemos qué tipo de edificios ni cuándo van a ser obligatorios estos requisitos, pero seguramente edificios con bajos rendimientos tendrán un calendario de adaptación a requisitos de eficiencia energética mínimos, que también está por ver qué indicadores se van a usar, si letras de la certificación energética, si valores de consumo por metro cuadrado. Eso todavía está por definir y no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que seguramente habrá nuevos establecimientos de estos requisitos. Bueno, la jerga de Bruselas se llaman MEPS, por si os suenan, y a lo mejor os empezarán a sonar a partir de ahora. Luego, otra de las patas fundamentales que tendrá la revisión de esta directiva será la digitalización de los edificios en general y, por tanto, de las instalaciones. Y por supuesto, el RITE se adaptará a ello y además creemos en el Ministerio que es una fuente de información muy importante el tener controladas las instalaciones y medidas y que a su vez la Administración pueda tener acceso a este tipo de datos también. Y ya está. Respecto a las directivas, lo que sabemos todavía es eso. Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. De lo que comentas es, claro, fundamental establecer cuál será ese indicador de eficiencia energética. Incluso en el propio RITE no tenemos aún definido, ¿no? Y de lo que comentas de las energías renovables, pues es verdad que parece que se está dando un vuelco, y yo, por los textos que he leído publicados por la Comisión, creo que quieren aumentar el nivel global, no de la instalación, de un 32,5% que está fijado ahora en el 2030 a un 40%, es el objetivo que buscan. Bueno, yo creo que es el paso de que el público, ¿no?, que está con nosotros pueda realizar cualquier pregunta a cualquier persona que está aquí con la mesa con nosotros. Entonces, yo lo que pediría es que levantarais la mano para que os puedan acceder el micro, y como hemos empezado 10 minutos tarde, pues no dilataremos esto más de 10-15 minutos, ¿vale? Entonces, quien quiera, hay bastantes manos. Por favor, que sean preguntas, no exposiciones, si puede ser. Hola, buenos días. Fernando Martín, ingeniero industrial. A mí me ha asustado un poco algunas afirmaciones que se hacen aquí. Lo decía porque, por ejemplo, se habla de la descarbonización como si fuera algo tan sencillo. Yo creo que hay que contemplar un poquito más en perspectiva el tema del edificio en general o de la instalación. No es factible, cuando tú tienes emisores de 80 grados, poner una bomba de calor, por poner un ejemplo. Del mismo modo, también me preocupa el tema de que se ha comentado al principio de adecuar las instalaciones a la potencia exacta demandada. Si conocemos un poco sobre funcionamiento de maquinaria, sabemos que cuando van un poco desahogadas,
tienen mejor rendimiento que cuando van al límite de funcionamiento. Lo digo, ¿cómo se plantea esto de cara a RITE? La posibilidad de sobredimensionar las instalaciones en aras de aumentar el rendimiento. Bueno. Ricardo, vale. Sí. Bueno, y quien quiera más luego. Vale, vale. Ahí, la primera parte creo que he dejado bien claro y lo ponía abajo que el objetivo es muy ambicioso y difícil de conseguir. No lo tenemos ahí pasado mañana a la vuelta de la esquina. Y en cuanto al sobredimensionamiento, yo creo que hay un mal análisis. Y, por ejemplo, si aplicas cómo se calcula el rendimiento de una caldera de condensación en los programas de certificación, pongo una caldera de condensación 10 veces más de lo que necesito y me da mejor letra, porque dice a carga parcial funciona mejor. Cuidado, en una empresa que estén trabajando al 100% continuamente, posiblemente el sobredimensionar la máquina le dé cierta holgura, pero es que más sobredimensionamiento, que resulta que solo necesitamos la potencia total del edificio, un 1% de las horas, quiere decir que realmente la instalación ya está sobredimensionada el 99% de las horas. Si además me dejas sobredimensionarla en el proyecto inicial, yo creo que realmente la carga parcial ya no es tan parcial respecto al total del edificio. Yo creo que el sobredimensionamiento se transforma en un peor rendimiento. Pero precisamente la magia que tienen las máquinas de hoy en día es que son capaces de modular casi desde el 10%. Vale, pero del 10%, si la duplico ya no es el 10, ya es el 20%. Otra cosa es que en las condiciones de diseño yo elija una máquina para trabajar con un evaporador más grande, con un condensador más grande, y entonces quiero que en las condiciones de diseño funcione mejor, pero para la potencia de diseño. No, yo creo que es un error, personalmente opino, es discutible que es un error sobredimensionar. Quería intervenir... perdón. Sí, no. Sí, no, yo un poco en la línea de lo que dice Ricardo, y yo creo que lo has comentado tú también, más que hablar de sobredimensionar las instalaciones, los equipos, yo hablaría más del nivel de modulación de las instalaciones. Es mucho más importante que la instalación de generación de calor o de frío se adapte a la necesidad de cada momento de la instalación, es mucho más importante del hecho de luego el nivel de potencia sobre el cual hayas diseñado la instalación. Lo que decía Ricardo, y es verdad, es que históricamente las instalaciones se han sobredimensionado con muchísima potencia, mucha más de la que realmente necesitamos. Y los edificios hay que tener en cuenta que son edificios que requieren de diferente demanda a lo largo de todo el año. Realmente el momento de máxima demanda son muy pocas horas, muy pocos días a lo largo del año, y dimensionar toda la instalación con ese criterio de esas pocas horas al año, muchas veces nos ha llevado a tener grandes máquinas trabajando, encendiendo y apagando continuamente sin llegar a esos niveles de modulación que realmente pueden hacer que los equipos sean más eficientes. Tanto las bombas de calor como las calderas de condensación, donde trabajan mejor esa carga parcial, como bien ha dicho Ricardo. Y por tanto, cuando tengamos una capacidad, es mejor tener una capacidad de modulación mucho más alta que realmente el sobredimensionar la instalación. Muy bien. ¿Y Pedro quería intervenir? Sí. Perdona. Yo estoy hablando de edificios de gran consumo, donde tienes varias máquinas y donde tú puedes hacer funcionar máquinas escalonadamente. Y no estoy planteando una vivienda, estoy planteando edificios, oficinas, hoteles y demás. Sí. No, creo que Pedro también quería comentar algo. Sí, lo que voy a pedir primero es que no me creas, que hay que analizar cada edificio, por supuesto. Y segundo, en cuanto a emisores de 80 grados, evidentemente 80 grados, si hay que trabajar a 80 grados 24 horas al día, el trabajar con bomba de calor no tiene demasiado sentido. Sin embargo, lo que se está viendo ya ahora mismo, como coincidía con Ricardo y con Alberto, era, y la experiencia que tenemos además es que con entre el 30 y el 50% de potencia puedes cubrir el 80% de la demanda de calefacción si trabajas con curvas de calefacción, si es posible. No hay dos edificios iguales, si hay que trabajar a 80 grados está claro que hablamos de otra cosa, pero si podemos regular en las curvas de calefacción, podemos aprovechar la bomba de calor y con un sistema paralelo trabajar en sistema híbrido, respetando lo que decía Alberto de mantener la caldera para puntas, incluso si hay algún problema de electricidad, cortar las bombas de calor y trabajar solo con caldera, es un poco el objetivo, descarbonizar, y es trabajar con un sistema paralelo, híbrido paralelo que se llama. Si es posible trabajar en curva de calefacción. Lo bueno de trabajar con este rango de potencia es que tú puedes poner bombas de calor pequeñas, ya tenemos bombas de calor que trabajan incluso a 70 grados, pero no hace falta trabajar a 70 grados en muchas instalaciones, vuelvo a decir.
En Madrid, por ejemplo, tenemos unas 4.600 horas de calefacción, pero creo recordar que andamos por debajo de las 1.800 horas, por debajo de 0 grados. Tenemos unas bombas de calor que trabajan perfectamente allá hasta 20 bajo cero, con temperaturas de impulsión de 70 grados, e incluso y trabajando con gran parte de energía renovable. Cuando hablamos de la descarbonización nos referimos que, tanto para ACS como para calefacción, al menos 3 de cada 4 kilovatios que nosotros aportamos es energía renovable, por eso consumimos menos energía y por eso bien. Entonces, cada edificio es diferente, vosotros como ingeniería sois quien tiene que decir qué es lo que se tiene que poner y qué es lo que no, pero desde el punto de vista de regulación y control, es una muy buena idea trabajar con temperaturas variables, aprovechando lo mejor de los dos mundos, el bomba de calor y caldera. Habrá sitios donde el 100% de la instalación se puede hacer con bomba de calor y habrá sitios a lo mejor donde no se puede. Esto es una curva de Gauss. Habrá sitios donde la caldera bomba de calor se puede aplicar, habrá sitios donde sea imposible. Pero realmente el grueso de la instalación es perfectamente posible trabajar con bombas de calor y perdona que me enrolle. Gracias. Pero bien sea con caldera, bien sea con bomba de calor, ¿sí? Creo que también pasa por cambiar los emisores y ponerlos de baja temperatura. Sí, de hecho lo bueno, y soy muy breve, de hecho lo interesante sería saber cómo está funcionando esos emisores a 60 grados. Se están haciendo reformas de instalaciones utilizando además horarios más amplios, desde el 1 de noviembre hasta el 1 de abril, 24 horas, trabajando con temperaturas de emisiones a 60 grados y los sistemas funcionan. No hay dos sistemas iguales. Pero hay que ampliar horarios y vosotros, la regulación y el control, y vosotros sois perfectamente quien va a poder medir qué es lo mejor. Por eso decía que es muy sencillo en instalaciones existentes. Bueno, y Arcadio, tírame. Sí, no. Cállame. Vamos a concluir con la intervención de Ricardo y luego otra pregunta, por favor. Es para dar paso a otro. No, simplemente un inciso. Es que sobredimensionar también supone luego sobredimensionar la distribución. Otra cosa es poner una máquina de respeto en producción. Yeah. O sea, yo un hospital no me la jugaría nunca si no le pongo otra por si acaso. Con lo cual sumo la potencia y tengo más. Pero la potencia tiene que estar adecuada al edificio en todo, en distribución y en todo. Muy bien. Hola, yo trabajo en una instaladora de clima y con respecto a la descarbonización también, que me preocupa un poco también. Claro, al final las bombas de calor o las aerotermias o todo el lío que hay ahora mismo de equipos, distintos sistemas que son todos al final, por lo que yo tengo entendido, necesitan una resistencia, o al menos las aerotermias en viviendas de apoyo. Con lo cual, claro, ya estamos usando una energía que está muy penalizada en cuanto a eficiencia energética, ¿no? Es una pregunta excelente, gracias. Con entre el 30 y el 40% de potencia cubrimos el 80 o el 90% de demanda de calefacción. Es decir, si necesitamos, Madrid, por ejemplo, temperaturas de cálculo más o menos de menos 3 grados, necesitan a lo mejor una potencia de 10 kilovatios. Esa es la pregunta que nos hacen los fabricantes todos los días. ¿Qué pongo, una bomba de calor de 10 kilovatios o pongo una bomba de calor de 7 kilovatios con un apoyo de 3? Bueno, pues si miramos muchas veces directamente no lo piensas, porque los equipos inverter te dan una solución, la misma máquina te da 10 kilovatios ya. Entonces, pues está la máquina, dejo la resistencia deshabilitada. La resistencia es como una rueda de repuesto, en realidad. Aunque esté la resistencia, habitualmente la máquina no la va a usar nunca. Nunca. Y casi diría yo que el problema principal que hay con bomba de calor es que instalamos las máquinas en sitios donde el aire recircula. Es decir, la bomba de calor de 10 kilovatios, pero si yo pongo en un sitio donde el aire choca y vuelve, lo que ocurre es que el aire entra a 15, sale a 10, entra a 10, sale a 5, entra a 5, sale a 0, entra a 0, sale a menos 5, entra a menos 5, sale a menos 10. Esto en un minuto. Y en un minuto la máquina se vuelve loca y dice, no llego, pongo resistencia. Entonces es curioso, y no me voy a entretener, pues si no, Arcadio, me puedes tirar la botella a la cabeza. No, pero hay que ser breve para que haya otras Pero a lo que voy es, las resistencias eléctricas normalmente son como rueda de repuesto, normalmente no se ponen en marcha, y aunque se pusieran en marcha, el número de horas al año serían de 50, 60, 70 horas, lo que hace totalmente viable esa instalación. De hecho, desde el punto de vista de descarbonización, en 2025, ahora hablamos de 140 gramos por kilovatio, en el 2025 serán 86 gramos. O sea, es 4 veces menos CO2 una resistencia que una caldera. O sea, vamos un poco en esa línea. Pero que no os asuste. Bueno, eso está, que yo todavía, eso habrá que ver que si cuánto salta o no salta la resistencia, que eso no sabe, vamos, tú ya lo tendrás. Sí, eso depende del dimensionamiento, eso es como todo. La máquina de 16 kilovatios tiene un precio, la máquina de 8 tiene otro precio, y muchas veces si miramos, o como decíamos atrás, las bombas de calor son sistemas de funcionamiento continuo. Es decir, deben funcionar aproximadamente durante las 24 horas del día, porque son pocas potencias, hablamos de bombas de calor de 3 kilovatios, de 4 kilovatios. Entonces hay que plantear la instalación no para calentar la casa en media hora, que entonces hace falta una caldera de 100 kilovatios, de las de Ricardo.
Hace falta, cuando trabajamos y necesitamos 100 kilovatios hora de energía al día, una bomba de calor de 5 kilovatios tarda 20 horas. Bueno, pues poquito a poco, hay que mantener. Y aparte de eso, claro, si todo, los problemas que tenemos ahora con la electricidad, ¿de dónde va a venir tanta fuente de energía? O sea, si se quiere todo, Claro, es cierto. tanta electricidad, porque la electricidad también, La electricidad, producción de electricidad. En instalaciones tiene domésticas, si miramos un poco los consumos de potencia, son relativamente muy pequeñitos. Cuando centralizamos, y una de las ventajas de los sistemas híbridos es la centralización, las bombas de calor combinadas con calderas pueden desconectarse de la red. Si la compañía eléctrica tiene un problema, para eso está la caldera detrás. Pensemos que la bomba de calor va a trabajar durante el 80% de horas y las calderas solamente una punta, un 20%. Entonces no hay problema. Tenemos ese backup, tenemos esa, como decía Ricardo, esa caldera de respaldo. Pienso que tiene que haber más fuentes de energía, no Hay solo más- electricidad. O sea que tenemos que supuesto. usar Hay que también usar lo que hay, ¿no? El Sí, ahí gas, está la función de la ingeniería y el técnico, que es lo mejor. Habrá sitios donde solamente bomba de calor sea suficiente, habrá sitios donde no haga falta ni bomba de calor, trabajando con sistemas de recuperación. La recuperación la ventilación es la responsable del 60% de la energía de una vivienda. Utilizar recuperadores de energía reduce un 60% la energía. Y a cabo de 25 años, entre 50 y 100 megavatios. O sea, hay varios frentes. Que todavía está por ver si se obliga o no la recuperación en viviendas, que eso está que sí, Está, que no, bueno, que están, sí, que a no, ver, que sí, vamos que no. poco a poco. Como Por eso decía digo. Arcadio, tampoco hay que correr mucho, ¿no? Pero tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para descarbonizar, y yo creo que discrepo con Arcadio en cuanto al plazo. Es verdad que tenemos hasta el 2050, pero no tenemos que esperar hasta el 2050, ¿eh? Mi jefe me decía, cuando tienes que hacer algo, hazlo ahora, no esperes a mañana. Entonces, tenemos herramientas para hacerlo hoy. Y luego una cosa, ayuda a los instaladores, ayuda a los títulos también de especialización de Sí, clima, porque es que, ¿sabes? Yo lo que veo que la tendencia es que no es necesario un título ni una carrera universitaria para abordar estos temas, Claro. y normalmente son los arquitectos los que deciden si usan de algún técnico Claro. titulado o simplemente... Vamos a... Perdón. Sí, yo ahí coincido Es que contigo. no, o sea, está desapareciendo el... Correcto. Vamos a ver, el volumen de conocimientos que tiene que tener una empresa instaladora, un instalador, el equipo de una empresa instaladora, tiene que ser bastante amplio, y además es que las exigencias del mercado, de las normativas que vienen de Europa, de todo el contexto que tenemos, va más. Entonces, el instalador es un profesional que no puede despistarse un Prescindirse de minuto, él, claro. y el mantenedor igual. Y no Tienen valen que estar- cursillos momentáneos, efectivamente. rápidos. Hablábamos de las inspecciones, date cuenta que ya, y los mantenimientos, a partir de 290, en no residenciales, ya estamos hablando de telegestión. Somos el médico que empieza a ver ya el electrocardiograma permanente, y podemos tener mucha más, he puesto el electrocardiograma o pongo cualquier otra variable, pero ya sabemos cómo está funcionando el paciente. Entonces, tenemos que tener un índice de conocimiento muy elevado, muy potente, muy bien asentado, para podernos entender con las ingenierías y el resto de técnicos, fabricantes, y encontrarle el traje a medida al cliente, que es lo que a veces es tan difícil, ¿no? En cierta medida. Lo tienen en mayor instancia las ingenierías, porque son los problemas de mayor calado, de potencia más importante, ¿no? Más relevante. El instalador ahí sí que aporta siempre un valor muy positivo, porque conoce por la experiencia, y es un poco porque el mantenedor es el que va informando, retroalimentando al fabricante, a la ingeniería, con los que suele trabajar, va dándole la información de cómo evoluciona. Entonces, por eso el sector es tan importante, que esté en cierta medida unido, contextualizando, hablando, y luego dando una misma cara al titular y a las administraciones, porque es lo que un poco nos exige el día a día. No podemos darle la espalda. Estoy contigo en que efectivamente se requiere un perfil muy potente. El apéndice de contenidos del RIT está en revisión. O sea, lógicamente. Vamos. Dos palabras. Muy breves, porque hay gente que quiere hacer preguntas y vamos muy mal de tiempo. Lo divertido de esto, y digo divertido porque es divertido, es que la digitalización que decía hace un rato Alfredo nos va a venir y nos va a pegar a la cabeza. Y vamos a ver máquinas, esto nos ha pasado ya como fabricantes, que calculamos máquina de 16 kilovatios, la ponemos en marcha, le ponemos, como hay muchísimos fabricantes que tienen aquí, la tablet, vemos la evolución, y vemos que da 6. Y se quedan 6 y no hacen falta más de 6. Y aquí viene lo de la resistencia. La digitalización viene para ver qué estamos haciendo, y lo que no se mide no se puede controlar. Como vamos a medirlo, vamos a poder analizar qué estábamos haciendo y vamos a aprender. Nos vamos a equivocar y vamos a aprender.
Eso es un poco que tenemos ayuda, no estamos solos. Gracias. Bueno, otra pregunta en la sala. Allí, ahí está. Había dos ahí. Bueno, vamos a hacer estas 3 que están y vamos a concluirlo. Y por favor, las preguntas que estén relacionadas no con el propio reglamento, ya que tenemos aquí expertos del reglamento, no a lo mejor más generalizadas sobre... Primero, enhorabuena por la jornada, es muy interesante. Soy Mateo Orlanz, arquitecto gestor energético del Inserso, y os voy a preguntar sobre el RITE de 2009 del control de temperaturas, que yo me las veo y me las deseo para convencer a la gente de que hay que estar a menos de 21 en invierno y a más de 26 en verano. ¿Esto quién lo controla? ¿O no sería conveniente hacer alguna campaña de concienciación? Porque si regulamos todo y tenemos todo muy bien estudiado, pero luego el usuario te pone la temperatura que da la gana, pues poco hacemos, ¿no? Y luego respecto al tema de los radiadores, me sigue preocupando el tema porque, claro, hay mucha vivienda con radiadores y caldera. Yo ya he detectado que hay mucha gente que está poniendo calderas de condensación, pero ¿cómo le convencemos a la gente para que ponga una bomba de calor de apoyo, un sistema híbrido con lo complicado y lo caro que es? Porque yo estoy haciendo un certificado energético para que me subía 2 letras y le metía una bomba de calor aerotermia, pero que costaba 9.000 euros por vivienda. Entonces, ¿cómo podemos convencer a la gente para que haga esto? ¿Habrá ayudas para que la gente pueda hacer el cambio poniendo sistemas híbridos? Yo no sé si Antonio, a lo mejor, o Gustavo queréis contestar, que no habéis participado en el foro, o lo dejamos abierto a otros. Yo creo que lo que ha comentado es muy importante, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de concienciación. Fijaros las dudas que vamos teniendo todos nosotros aquí, ¿no? Y esto pues nos tiene que abrir la reflexión de que nos tenemos que coordinar todos mejor, desde el punto de vista de que se empieza el proyecto, se empieza la ejecución de las obras y, ojo, muy importante también, en la puesta en marcha, ¿no? De la puesta en marcha parece que nos olvidamos siempre, ¿no? Aquello arranca y, bueno, pues ya funcionará, ¿no? Pero es muy importante concienciar al usuario, ¿no? Y eso, lógicamente, pues, como comentaba también la compañera instaladora, pues me surgen muchas veces las dudas que presentas también aquí, ¿no? Pero bueno, para eso, por ejemplo, los fabricantes de equipos pues dan un soporte técnico bastante importante, ¿no? Hay una cosa que está clara y es que todo este proceso de descarbonización del que estamos hablando, el uso de bombas de calor o tecnología de condensación, al final nos lleva siempre a instalaciones de baja temperatura. Y esto muchas veces conlleva un cambio de hábitos de uso de los propietarios de las instalaciones. Claro. A mí muchas veces me preguntan cuál es la mejor mejora de eficiencia energética que se puede tener en una instalación, y yo siempre digo que una chaqueta o una rebequita. Es decir, hay que acostumbrar a la gente a que utilice correctamente las instalaciones. Respecto a lo que decías de la temperatura ambiente, es exactamente lo que has comentado. Es decir, hay mucha gente que se empeña en ir en manga corta y en pantalones cortos durante los meses de invierno. No son conscientes de que cada grado de temperatura que consigan rebajar en el termostato supone un 7% de ahorro de energía. Y por lo tanto de ahorro de emisiones de CO2. Aquí estamos hablando de porcentajes de ahorro de emisiones y básicamente bajando la temperatura del termostato ya los usuarios podrían hacer esto. El uso de bombas de calor o de calderas de condensación no solo supone el cambiar de tecnología en mi vivienda, sino yo siempre le digo a los usuarios que tienen que cambiar de hábitos de uso. Si quieren utilizar radiadores en vez de a 80 grados, a 60 grados, lo que tienen que hacer es tener la calefacción puesta todo el día. Eso es un hábito que tienen que cambiar, porque hay muchos usuarios, porque así muchas veces se lo transmiten en los medios de comunicación, que básicamente quieren encender la calefacción en el momento que la quieren utilizar nada más. Y eso obviamente nos lleva a instalaciones de alta temperatura y deja de lado este tipo de instalaciones. Y solamente una cosa, Arcadio, por añadir a la discusión que teníamos antes, que en todo este proceso de descarbonización parece que hablamos siempre de descarbonización es igual a electrificación de las instalaciones y nos estamos olvidando de otros combustibles que también tienen reducidas emisiones de CO2, como son los biocombustibles o el uso del hidrógeno verde. Nosotros estamos convencidos de que toda la descarbonización de nuestro sector pasa no solamente por una sola tecnología o un solo vector energético, sino pasa por muchos más. Y estamos convencidos de que la electrificación va a ser una constante en la descarbonización del sector, pero también hay que ayudarla
con el uso de otras tecnologías y otros combustibles renovables, como son pues, los gases sintéticos, el hidrógeno verde o los biocombustibles. Bueno, yo a este respecto quería señalar que el RITE también incide bastante en las energías reutilizables, Exactamente. que es otro tipo de estrategia para reducir los efectos, ¿no? Entonces, también incide en una cosa que en España prácticamente no está desarrollada, que es el district heating, que es, en definitiva, eso nos llevaría a un bucle energético que también reduciría de forma considerable estos efectos. Sí. Muy bien, gracias. Vamos a tener la última pregunta aquí y vamos a concluir la jornada, que nos hemos dilatado un poquito más de la cuenta. Aquí, por favor, el micro. No sé si lo pueden acercar. Está ahí el micro. No, ya viene la compañera. Pregunta breve, si puede ser. Sí, buenos días. Bueno, soy Álvaro Pastor, miembro también de ATECIR, pero bueno, os voy a hacer preguntas como responsable técnico de un organismo de control, ya que hemos hablado tanto de inspecciones. Es para toda la mesa, porque sé que tanto representado aquí con Alfredo el Ministerio y el resto de la mesa estáis en comisión asesora y grupos de trabajo. La primera sería si en la fase 2 de revisión del RITE se está contemplando las cuestiones que se plantean a la inspección en 2 puntos, que es como organismo de control hemos de hacer recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética y, por otro lado, valorar el dimensionado de las instalaciones si es de acorde a la demanda del edificio, ¿no? Simplemente comentamos eso, ¿por qué? Porque como organismo de control, como bien ha dicho Antonio, no podemos ser juez y parte y nosotros no podemos ni diseñar, ni mantener, ni ejecutar instalaciones. Y se nos está pidiendo que entremos en algo que queda fuera de nuestro alcance, ¿no? Esa sería una pregunta a trasladar. La segunda es, también en relación con lo mismo, y lo ha comentado también en su presentación Ricardo, da lugar a la interpretación el hecho de si sumamos potencia térmica total instalada superior a 70 kilovatios o uno de los generadores debe ser superior a 70 para que la instalación tenga inspección. Creo que es importante que si se contempla en esa fase 2, tener en cuenta ese asunto porque podría ser un criterio de diseño, no desde el punto de vista de la seguridad y de la eficiencia, el pequeños equipos de menos de 70, proliferación de equipos de menos de 70 en un gran edificio, simplemente por el hecho de no tener inspección, ¿no? Ese sería si ese tipo de cuestiones se están contemplando. Y ya por último, sí, aprovechando esta revisión, se van a integrar cuestiones de seguridad dentro de esa inspección de eficiencia energética de las instalaciones térmicas. Porque es cierto que en comunidades autónomas se está dando el caso que, al no contemplar aspectos de seguridad, se está quedando fuera de planes de seguridad industrial que se están haciendo a nivel autonómico. Muchas gracias y enhorabuena a todos porque intervenciones no sé perfectas. quién quiere Pues, ¿puedo contestar? Alfredo tiene. Perfecto. Puedo contestar sobre todo la segunda pregunta, porque es un tema de interpretación del texto actual del RITE. En el documento de preguntas frecuentes lo queremos aclarar, es uno de los puntos clave. El criterio que queremos seguir es que el umbral de inspección de 70 kilovatios afecta a sistemas, es decir, a sumas de potencias de equipos que están conectados entre sí, ¿vale? Ese es el criterio. Estará un poco más desarrollada en el documento, pero ese es el criterio general que vamos a seguir. Y bueno, yo si quieres, con respecto a... es que se me ha ido ahora. Quiero decir que son los temas que están en debate. O sea, si se va a meter seguridad o no y cómo se hace lo de las potencias. Yo te digo cómo lo veo, no como mi opinión. O sea, yo creo que el que manda es el usuario. O sea, si yo soy usuario único y tengo 40 equipos de menos de 70 kilovatios, mi instalación es de más de 70 kilovatios. Lo que no puedo hacer es imponerle el mantenimiento. El ejemplo más claro, siempre las calderas en viviendas. Al vecino del quinto, la caldera del cuarto. Entonces, cuando los usuarios son distintos, ellos son responsables de cada una. Entonces, yo lo veo así. Otra cosa, quiero decir que esto está en debate, ¿eh? Otra cosa es que claramente no vas a hacer las mismas mediciones a un equipo de menos de 70 kilovatios que a una enfriadora de 2000. Entonces, habrá que adecuarlo. Y luego el último punto, que a mí sí me parece el más complicado ya desde el inicio, es que el RITE habla de inspecciones de seguridad cuyo objetivo es aconsejar al usuario. Si la OCA no puede aconsejar, estamos en un problema. Yo creo que el sistema funcionaría bien y ahora no sé si puede resultar un poco un brindis al sol, pero debiera ser así.
Si yo tengo un buen mantenedor, que ha hecho un buen mantenimiento, que ha asesorado al usuario cada año, la inspección sería simplemente decir, lo que te ha aconsejado el mantenedor es lo que hay que hacer. Entonces eso empezaría porque ya desde, o sea, todos los que estamos en el escalón actuásemos con FESEL. Exacto. A ver, no, el tema de las recomendaciones no es que sea un problema que el organismo de control no queramos. Es que tenemos una acreditación ENAC y ENAC nos prohíbe explícitamente y de forma, y así nos lo hace constar en las auditorías que pasamos, que no podemos recomendar nada, ni podemos dimensionar nada, ni siquiera podríamos hacer el cálculo o la aproximación al dimensionado de la instalación. Lo tenemos totalmente prohibido por ENAC. No porque no queramos o no tengamos la capacidad técnica, que la tenemos, es que no nos dejan. Entonces, bueno, se da esa incongruencia o incoherencia entre lo que es el reglamento y lo que es la actividad acreditada como organismo de control, ¿no? Yo creo que es uno de los temas que está pendiente y lo que os comentaba antes en el grupo UNE es una cosa que se está debatiendo, además está participando el Ministerio y es una cuestión que se conoce. Bueno, yo creo que vamos a terminar la jornada, nos hemos dilatado mucho, gracias a todos por asistir a la jornada, por aguantar hasta el final, gracias a los participantes y yo creo que el mensaje sería que la instalación térmica es un punto importante en la transición, se va a hacer y yo creo que la responsabilidad de todos es que la hagamos de forma ordenada y que nos coordinemos y ordenemos entre todos. Muchas gracias. Gracias.